Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Grada FM, donde vamos a analizar lo poquito que queda ya de competiciones, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que va a ocurrir en nuestro fútbol, donde ya se ha consumado por fin la descenso del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca. Como bien sabéis, la primera federación. Ahora parece que a todo el mundo le interesa este tipo de competición. Nos alegramos, y a todos los que os hayáis unido a la sintonía de la Grada FM, bienvenidos. Esperamos ser la casa de todos vosotros y vosotras. Vamos a comenzar con nuestro fútbol. Comenzamos con un equipo que ha pasado por diferentes etapas en nuestro programa. Estuvo también en la Noche de los Campeones, y ya el año pasado les amenazábamos con que tendrían que volver. Y ya lo creo que sí, que han vuelto a hacer. Son los chicos del Rosano. Muy buenas noches. Hola, muy buenas Hola, noches. buenas noches. Diego Marzo y Jorge Arevalo. Muy buenas noches a los dos. Lo Buenas noches. avisábamos y lo decíamos la temporada pasada, la 24-25. Y si subís a preferente, y lo habéis hecho. Aquí estamos dando mal otra vez, ¿eh? Otra vez. Habéis dado mucho mal, a lo largo de toda la temporada. Bueno, la verdad es que muy contentos. O sea, el año pasado cuando lo hablábamos, yo creo que ni nosotros mismos, ¿no? Esperábamos que podríamos repetir un año más ascendiendo. Y bueno, la verdad es que súper contentos, súper orgullosos de lo conseguido y muy bien. No lo habríamos esperado al principio de temporada, pero es verdad que ha sido una gran temporada. Han salido las cosas de maravilla y bueno, hemos podido celebrar al final de temporada. Creo que va a entrar ahora en sala una persona que conocéis bastante bien. Igual él ha tenido algo que ver en esto de vuestro quehacer, de vuestro crecimiento futbolístico. Rafa Gracia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí tienes a tus pupilos. Sí, joder, ya hablábamos con Diego, que lo tuvimos hace unos meses, que lleva una proyección muy buena, y al final pues lo han conseguido, ¿no? Y la verdad es que para mí pues es verdad que cuando empezaron muy abajo no lo seguía, pero bueno, no lo seguía no porque la categoría fuera baja, sino porque eran menos mediáticos que ahora. Pero es verdad que el Instagram y los ascensos se acercan mucho a los equipos, ¿no? Digamos, un poco más humildes. Entonces, pues bueno, lo primero, enhorabuena, Are y Diego, porque al final, pues como te comentaba Francho, pues estuvimos 3 años juntos, conseguimos 2 ascensos con el Olivar a Liga Nacional y a División de Honor Juvenil, y son chicos que les tengo mucho cariño, igual que Carlos Marzo, que está ahí con ellos, igual que Raúl Blasco, que a Raúl no lo entrené, pero también es de la cuadrilla, ¿no? Y nada, la verdad es que enhorabuena. Y un poco por preguntarte a ti, Are, que con Diego ya hablamos largo y tendido, a ver si nos dices lo mismo o parecido, ¿cuál es el techo del Rochano? Bueno, a ver, el techo, pues ni nosotros mismos lo sabemos, principalmente porque año a año pensábamos que igual este era nuestro techo, y pues cada temporada nos hemos ido superando un poquito más. Entonces, ya ahora cuesta como decir, oye, pues igual es nuestro techo o no. Entonces, pues bueno, vamos poco a poco, como se dice ahora mucho, ¿no? Partido a partido, intentamos, pues en la medida de lo posible, sobre todo asentar las bases, y a partir de ahí crecer. Así que bueno, nuestro objetivo para este año, pues como todas las temporadas, es salvarnos, lo primero de todo, y a partir de ahí, pues viendo en qué fecha nos salvemos o no, pues decidiremos si cambiar de objetivo, ir a por alguno más ambicioso, o con el que estamos es suficiente. Como decimos en aragonés, chino chano. Habéis Exacto. ido creciendo y alcanzando estas etapas. Como decía Rafa, nosotros apostamos desde el principio con vosotros. Bueno, yo os he sufrido aquí en Perdiguera, pero, pero ahora ya sois tremendamente mediáticos. Ya sabéis que en cuanto sales en el Heraldo o en el Periódico de Aragón, ya tenéis el foco puesto.
¿Qué os supuso para vosotros el veros en estos grandes medios de comunicación? Bueno, a ver, primero de todo, orgullo. Orgullo, pues porque al final lo comentamos mucho y es el ver que algo que has criado tú, que es como tu hijo, que se haya convertido en algo tan mediático y sobre todo tan grande para nosotros y para la gente que nos sigue y pues oye, que también gusta mucho que cuando vayas por la calle te digan, hostia, pues estos son del Rochano, hemos jugado contra ellos y mira, y cada vez pues están más altos y pues, es algo que pues, nos llena de orgullo y sobre todo que lo hemos mamado nosotros, por así decirlo. Tú, Diego, Sí. porque ahora sí que cuando terminamos la etapa juvenil ahí tuviste un poco más de parón hasta que te elegiste ahí medio presidente, entrenador, portero y delantero del Rochano, pero tú, Diego, que sí que cuando terminamos la etapa juvenil tuviste varios años en Cariñena de buen nivel, tuviste varios años en Valdecierro de buen nivel, que conoces o eres más conocedor por haberlo vivido la regional preferente. ¿Cómo llega el Rochano, ¿no?, a esta regional preferente? Porque creo que es el salto, vamos a entenderlo bien, ¿no?, que si vas de segunda federación a primera federación todavía el salto es más grande, pero digamos de todo este camino que habéis recorrido, este va a ser el salto más grande que vais a dar, tanto a nivel futbolístico como a nivel de infraestructura necesaria para poder afrontar la categoría, ¿no? ¿Cómo ves al club o al equipo desde dentro, Diego? Desde luego, Rafa, la verdad es que coincido. Has nombrado, has mencionado dos cosas, ¿no?, que yo diferenciaría. Por un lado está el tema deportivo y por otro lado el tema económico, ¿no? Entonces, centrándonos en el deportivo, es cierto que yo en preferente ya hace unos años que jugué, ¿eh? Porque como llevo ya, bueno, esta ha sido mi cuarta temporada en el Rotsano, pues ya hace unos años. Es verdad que el salto de nivel es muy importante, o sea, puedo estar totalmente de acuerdo contigo que es posible que sea el salto más grande, ¿no?, de los que nos va a tocar, a los que nos va a tocar adaptarnos, ¿no?, esta temporada a lo que nos viene. También te digo, yo confío mucho en la plantilla que tenemos. Además, pues bueno, por unas circunstancias o por otras, también se van a tener que hacer fichajes, ¿vale? Porque al final hay gente que no puede seguir por unos motivos o por otros, entonces también va a haber que hacer algún fichaje. Es verdad que la base del equipo se va a mantener y yo confío mucho en la plantilla que hay. O sea, yo soy consciente de que el salto es importante. En preferente ya estamos hablando pues de que hay un nivel, ¿no?, considerable. El ritmo competitivo, sobre todo, pues bueno, sube mucho el ritmo, ¿no?, de la categoría. Eh, pero yo creo que con la plantilla que tenemos este año, desde luego podemos dar guerra, podemos pelear en preferente y bueno, a ver también cómo la cerramos. Y luego está el otro aspecto que es el económico, como bien has dicho, ahí también hay un salto muy importante y bueno, pues es que ahora nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugaba en otros equipos, llegaban estas fechas y decía, bueno, ahora vacaciones, pues ahora todo lo contrario, ahora llega posiblemente el mes más intenso para nosotros, que es planificar la temporada que viene y bueno, ver cómo conseguimos hacer frente a ese salto económico que supone la preferente con los viajes y bueno, en general la subida de todos los costes. ¿Dónde estáis buscando perras, Jorge, Diego? Porque ahora el reto es muy importante, ¿eh? Se encarece muchísimo la competición. No, total. Bueno, la respuesta es en todos los sitios que se puede, ¿verdad, Are? Exacto. Nos intentamos mover todo lo que podemos. Entonces, bueno, a nivel empresas, pues ya sabéis, ¿no?, lo típico de restaurantes, empresas, ¿no?, pues yo que sé, venta de jamones, que podamos llegar a algún acuerdo para hacer algo en los partidos o cosas de este tipo, ¿no? Pues intentamos movernos en esos ámbitos, ¿no? Y bueno, hacemos lo que podemos. Es que os podemos contar hasta este momento poca cosa más, ¿vale? Estamos intentando avanzar. No pasa nada, nos consta, Diego, que estéis trabajando y que teníais una reunión importante hace un rato y no te ha dado tiempo ni a quitarte la camisa, o sea que se ha alargado la reunión. Que yo sí que os quería preguntar, ¿vais a seguir jugando en el Olivar o no es posible? Entiendo que sí, ¿no? En principio la idea es continuar y hablamos con el Olivar y por ellos no había ningún tipo de problema. Es más, querían que continuáramos ahí, así que en principio va a ser nuestra casa para el año que viene también, sí.
Además hemos estado súper a gusto y claro, para nosotros ha sido volver a casa. Pues yo sí quería preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que el club, el Olivar, opte por, yo qué sé, por una filialidad o por un convenio con vosotros? Porque la semana pasada creo que fue la anterior, tuvimos a uno de los juveniles de Liga Nacional, del Olivar, y de hecho quedamos con él y dijimos, no, ya, no te preocupes, que hablaremos con los chicos del Rozano, porque dice, no, que entrenamos con ellos muchas veces y tal y cual. Y él comentaba que era una salida para muchos jugadores del Olivar de tercer año, ¿no? Juveniles de tercer año, pues que quizás el ver vuestro reflejo, el verse reflejados en vosotros, hacía como más sencillo, ¿no? La integración en un club que lo han visto al lado de ellos a lo largo de estas campañas. ¿Eso cómo lo lleváis? A ver, en tema de filialidad, no, con el Olivar no nos han transmitido nada de afiliarnos a ellos o ellos a nosotros en este sentido. Pero sí que es verdad que, bueno, ya desde el inicio desde que volvimos a Olivar el año pasado, sí que Paco nos dijo pues un poco que se veía muy reflejado el equipo de Liga Nacional que tiene este año con el nuestro, pues porque había sido un equipo que en el Olivar pues había ido arrastrando los descensos del equipo de un año más. Entonces, pues había visto muy identificado también en lo que hicimos nosotros con el Olivar. A partir de ahí, pues creo que esta semana vienen 2-3, igual me quedo hasta corto, chicos de Liga Nacional a entrenar con nosotros, a ver qué tal y pues, oye, si hay hueco, pues nosotros encantados. Es más, rematasteis la juvenil diferente a como la han rematado ellos, que ellos la han salvado con mucho mérito y vosotros la rematasteis con 2 ascensos, pero bueno, es cierto que es un equipo sufridor como vosotros. Sí, a ver, yo ya te digo, bueno, creo que estos chicos también vienen de subir de juvenil preferente a Liga Nacional. No lo han hecho tan grande la hazaña, pero bueno, oye, que es que no está al alcance de mucha gente lo que conseguimos, Rafa. No es tan sencillo. Yo una preguntilla os quería hacer. ¿Ficháis al capitán del Andorra o no? ¿A qué capitán, Rafa? ¿A qué capitán? A uno de los ex capitanes del Andorra. Bueno, no dicen nada, es el culebrón Rodri, pero de la preferente. Hay culebrón. Lo dejamos en que hay culebrón. Pues que se enrolle, que va un valor seguro. Joder, vais a ascensor por temporada. Eso le decimos nosotros. Tengo que ir a verlo dentro de un par de semanas, que estoy con un tema laboral con ella. Le diré, venga, no te hagas de rogar y vuelve a casa con los pollitos. Venga. Estamos con un par de andorranos que podamos decir. Bueno, claro. Por eso preguntaba a qué capitán. Qué refuerzos. Estos van retabillando todo ese mítico equipo de Olivar. No, es que son capitanes los dos. Sí, ahora que me acuerdo. Sí. El capitán me dice, claro, no iba a la prueba. Si van a descapitalizar a Andorra y tenemos aquí un follón gordo. Y no bien dirigido. Bueno, chicos, pues lo dicho, que os deseamos todo lo mejor, como todas las temporadas, que habéis hecho una machada muy gorda. A mí me recuerda mucho vuestro proyecto al proyecto de los bancos, que habéis sido reflejo de mucha gente debajo. No sé si conocéis al Inter de Torrero, pero van por ahí, los tiros van como vosotros y ellos os tienen como muy de referente, ¿no? Como un club que empiezan con una cuadrilla de amigos del Estadio en Venecia, que se quedan, pues bueno, sin equipo dentro del Estadio en Venecia y deciden organizárselo por su cuenta, que tiene mucho mérito, la verdad, que tiene muchísimo mérito y que al final, pues oye, la autogestión, yo que soy muy de la autogestión, está muy poco valorada y creo que con vosotros sabéis sacar proyecto y provecho de todo lo que habéis hecho. Que lo sabrás, entonces, que claro, hay mucho trabajo detrás de la autogestión. Mucho. Pero yo llevo, ya peino canas, pues desde los antes de los 21, 22 años, siempre con temas de autogestión, proyectos en todos los ámbitos de mi vida. Y te da muchas satisfacciones, la verdad. Muchas satisfacciones. Más que quebraderos de cabeza, sí, pero satisfacciones también. Que Diego, Jorge, un placer, como siempre, que estaremos atentos al culebrón andorrano. Ya nos contaréis. Gracias. Yo lo único también, antes de despedirnos, porque antes cuando hemos hablado de los sponsors me he centrado en los nuevos, cómo nos movemos ahora y demás. Sí que es verdad que hay que agradecer, ¿no? Porque esta temporada ya hemos contado con dos sponsors como han sido Mandala y Mare Magnum. Pues bueno, agradecer que este año ya decidieron unirse a nosotros en este viaje
Así que, bueno, agradecerles por lo de esta temporada y también estamos hablando con ese cada temporada que viene. Pero bueno, quería tener ese agradecimiento también. Y Pues mira, nombrarlos, que antes se me ha pasado. a nosotros nos encantaría agradecer a los sponsors, pero no tenemos. O sea, que abrimos la ventanica. El que quiera echar alguna perra para una cena para el equipo, encantados. Un abrazo a los dos, amigos. Que vaya bueno. Muchas gracias. Enhorabuena, chicos. Cuidaros. Mucha suerte. Gracias. Bueno, Rafa, que luego te veo a ti. Chao. Adiós. Nos vamos con la tercera división. Ahí está Héctor al mando de las máquinas. Con la L. Laura Ferrer, buenas noches. Bueno, hola, ¿Me sientes bien? no oigo. No me oyes. A variar, pues venga, fuera y dentro. Vamos a comenzar a analizar lo que ha ocurrido en la final aragonesa por elegir, por saber quién va a ser nuestro representante en esa fase estatal de ascenso a la segunda federación. Sabíamos que llegaban los dos equipos más en forma de este último tramo de competición. El Club Deportivo Cuarte, que sigue siendo el conjunto imbatido de todo el fútbol a nivel estatal, y el Atlético Monzón. Ahora ya tenemos a Laura. ¿Ahora sí que me escuchas, Laura? Sí, Perfecto. ahora sí, pero nunca es a la primera, no sé por qué, no entiendo. El pato este que nos hace muchas trastadas. Pero bueno. Cuéntanos, Laura. Bueno, pues vamos a hablar del partido de ida de la segunda eliminatoria que se disputaba en el Isidro Calderón entre el Atlético Monzón y el Club Deportivo Cuarte, con un gran ambiente, bueno, pues todo preparado para asistir, como digo, a ese partido, que al final se saldó con ese 0-2, que lógicamente, bueno, pues lo que no estuvo también fue lo ocurrido, lo acontecido, esos minutos que tuvo que estar parado el partido por esa trifulca, y que se saldó además pues con 3 tarjetas rojas. Los 2 entrenadores, tanto del Monzón como del Cuarte, acabaron expulsados, además todo en el mismo minuto. También por parte del Atlético Monzón fue expulsado el goleador Wakati, y como digo, bueno, pues estuvo lamentablemente interrumpido el juego durante bastantes minutos. Bueno, luego pues siguió el encuentro, y como digo, pues un resultado muy favorable para el Club Deportivo Cuarte, que será el Atlético Monzón el que rinda visita el próximo fin de semana al municipal, al Lobo Municipal de Cuarte. Y como digo, pues mucho adelantado, nunca se puede decir nada en una eliminatoria porque pueden pasar muchas cosas, y también, bueno, pues pendientes de esas sanciones que van a recaer, bueno, pues en tanto los entrenadores como en Wakati, y también decir que se sacaron 8 tarjetas amarillas en total. Así que es verdad que el ambiente estaba, bueno, pues propicio, ¿no? Pues para vivir una gran tarde de fútbol, y que se ensombreció un poquito por lo acontecido, que no nos gustaría, desde luego, que se repitiera. Pues si te parece, Laura, vamos a dar entrada a nuestro protagonista. Hemos de decir, antes de que entre el míster Javi Álamo por parte del Club Deportivo Cuarte, que el micro estaba abierto a las dos partes. Sí, por supuesto. Y que el Atlético Monzón, bueno, en este caso, varios jugadores del Atlético Monzón, que hemos tenido al pobre Héctor intentando buscar protagonista, pues han decidido declinar la invitación. Tampoco nos han dicho los motivos, pero bueno, siempre hemos sido casa amiga de todos los equipos, y el micro está abierto para todo el mundo, para que diga con respeto y educación lo que considere oportuno. Ahora sí, vamos con Javi Álamo. Muy buenas noches, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero, enhorabuena por todo el temporazón que os estáis marcando. La verdad es que tener a un equipo imbatido en toda esta altura de la campaña, pues dice mucho y dice bien, ¿no? Del trabajo tanto defensivo como ofensivo que estáis planteando. Y más tú que sabes lo que es estar en ese banquillo, y que has sabido asumir este reto tan importante que es tener al Cuarte en este momento de la competición, pues casi a las puertas. Bueno, como dice Laura, todavía queda mucho pesca por vender, pero casi a las puertas, ¿no? De repetir esa hazaña que el año pasado hicisteis de plantaros en la final estatal para el ascenso a la segunda federación. Sí, nada, primero darte las gracias. La verdad que está siendo una temporada muy bonita.
Ya llevaba 2 años en el club, como sabéis, de segundo entrenador, y este año el club me dio la oportunidad de coger el club. Además, yo vivo aquí en Cuarte y la verdad que me hacía muchísima ilusión. Es verdad que en principio no tiene nada que ver el proyecto que tenía yo este año con lo que se había hecho en años anteriores, como todos bien sabéis. Y empezamos un poco un proyecto desde cero. Al final me cuesta renovar mucho los jugadores que estaban el año pasado. Solo consigo renovar 6, todos los demás son nuevos. Y la verdad que estoy muy contento. La verdad que la plantilla a lo mejor no era lo larga que quería, pero bueno, está siendo un año la verdad que increíble. Los chicos la temporada, yo se lo digo todos los días, se me acaban las palabras para decirle lo que están consiguiendo. Digo, al final esto se va a valorar cuando pase el tiempo, porque ahora lo vivimos día a día y no nos damos cuenta de lo grande que es, pero son 37 jornadas seguidas sin perder. Es una auténtica barbaridad con lo difícil que es y la igualada que es la tercera división. Y bueno, ahí tiene su mérito. El otro día vamos a un campo complicadísimo, la ida de playoff. El equipo hace un partido creo que extraordinario. Y bueno, ganamos 0-2 y ahora, pues bueno, el partido de vuelta hay que jugarlo. Está claro que no hay nada decidido. Yo he vivido muchas cosas en el fútbol y un 0-2 no asegura nada. Hay que jugar el partido de vuelta. Será un partido durísimo porque está claro que ellos van a venir con la máxima ilusión y bueno, a jugarlo nosotros también a hacer otro partido tan bueno como el del otro día e intentar ganar otra vez. Bueno, buenas noches, Javi. Encantada de saludarte de nuevo, que hemos hablado en muchas ocasiones. Te quería preguntar precisamente, recogiendo un poquito el hilo de lo que comentabas, esa segunda temporada en la que tomas las riendas en solitario, ¿en qué cambia, no? Porque no es lo mismo la responsabilidad de ser ahora el primer técnico, que ser segundo, aunque siempre digo que el segundo entrenador tiene un rol también muy importante y a veces no es tan valorado y tan agradecido. Pero ¿cómo valoras ese cambio, ¿no? de tomar las riendas como primer espada? Sí, buenas noches, Laura. La verdad que no tiene nada que ver. Yo que vengo de 2 años de ese segundo entrenador, la figura del segundo entrenador es importantísima. Al final es un trabajo que no se ve y que es necesario. Tengo mi cuerpo técnico que desde aquí le doy las gracias porque son muchísimas horas lo que le echamos a esto y al final, pues bueno, es fútbol no profesional y no está tan bien pagado para las horas que son. Pero es verdad que nos gusta mucho. A los que nos gusta el fútbol lo haces con alegría y al final, pues primero yo soy más feliz, evidentemente, soy más feliz siendo primero, siempre toma las decisiones, pues la forma de jugar, siempre, por mucho que sea segundo, al igual que mi segunda de hoy, no tendrá exactamente el mismo pensamiento que el mío, se tiene que muchas veces adaptar a mí, darme sus puntos de vista, pero al final eres tú el que toma las decisiones, el que pues, las ideas que tienes en tu cabeza las intentas transmitir a tu manera, y bueno, al final creo que es muy diferente, pero es muy bonito. Es verdad que ese segundo también tiene su cosa, pero bueno, de primer entrado estoy muy, muy feliz. Pero tú, Javi, ya tenías medio máster hecho en el EGEA, que a mí me han chivado. Cuando Sí. estabas de jugador, ya estabas más pendiente del banquillo que realmente de lo que pasaba en el campo. Bueno, a mí el fútbol, bueno, como sabéis, así ha sido mi vida desde joven. Yo me marché muy joven de casa, con 17 años. A día de hoy no he vuelto, ya me he quedado a vivir aquí. Mi mujer es de Zaragoza y es maña, por eso me he quedado. Y el fútbol siempre me ha gustado. Yo tenía claro que cuando me retirara quería seguir algo asociado al fútbol, por ello me preparé, hice los 3 cursos de entrenador mientras era futbolista en activo. Y bueno, luego pues un poco es verdad que abriste el mundo, que alguien te dé la oportunidad. Y es verdad que tuve la suerte de que Antonio Solve, yo que es el presidente del cuartel, en el primer momento hablé con él, pues bueno, le pareció bien y él que ha confiado en mí un poco para meterme primero en la estructura del cuerpo técnico de segundo y en el que este año me dio la oportunidad de estar aquí. La verdad que estoy muy contento porque yo creo que no hay mejor cosa que empezar en casa y estoy muy feliz, y estoy aquí al lado. Y bueno, y para empezar yo creo que no había mejor club que este. Oye, Javi, en la anterior etapa, bueno, formabais ese tándem con el Pumita, con José Luis Rodríguez de Loreto, y siempre se dice, ¿no?, que siempre está el poli malo y el poli bueno. Parece claro que quién podía ser el poli malo y el poli bueno. ¿Ahora qué? Bueno, a ver, yo es que, bueno, yo tengo una forma de trabajar, cada entrenador es un mundo, ya a lo largo de mi vida he tenido, bueno, no podría contar todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera y yo lo que he intentado un poco es adaptar todo lo que he recibido durante mi carrera y llevarlo a mi forma de ver el fútbol, he cogido una cosita de uno, una cosita de otro
Y ya te digo que a día de hoy pues sigo aprendiendo, me gusta mucho ver, pues no sé, me veo muchas ruedas de prensa de los entrenadores, la forma que tiene, veo más fútbol si cabe que antes dentro de lo que puedo, porque ahora me veo mucho fútbol, pero de tercera división. Y yo creo que no se deja de aprender. Yo tengo una idea muy clara de lo que quiero, de lo que veo, de la forma de transmitirlo. Y bueno, y al final ser entrenador es complicado. A veces tienes que ser un poco malo, otras veces bueno, dar, recibir. Es complicado gestionar un grupo. Al final es lo más difícil, aparte de hacerle ver que todos vayan en tu camino y en tu idea. Pero creo que este año pues a la vista está que creo que lo he conseguido, que estamos todos remando en la misma dirección. Tengo un equipo de jugadores espectacular, os lo puedo decir, un grupo humano buenísimo. Yo creo que eso es la clave de este año. El vestuario se lleva muy bien y así es todo mucho más fácil. Yo creo que también esa visión que tú les puedes dar como futbolista profesional es algo que los chicos pueden valorar, ¿no? En tu plantilla, porque al final sí que es cierto y me gusta que hayas hecho esa diferenciación, ese hincapié, que no es lo mismo el proyecto del cuarte del año pasado que el proyecto del cuarte de este año, que contabais pues con menos presupuesto, que has tenido que adaptarte a los machos, que retabillar muchos jugadores que tú les has dado esa oportunidad. Y yo siempre digo que ahora mismo el Cuarte es un equipo de obreros del fútbol, con muchos jugadores que saben lo que es jugarse los cuartos en campos, no como el del Cuarte, sino en campos mucho más humildes. ¿Cómo consigues ahora mentalizarles para una final como la que vais a tener el domingo por la tarde, a las 8 de la tarde? Porque aunque lleves este tramo hecho, ¿no? Estas 30 y tantas jornadas sin perder, el haber hecho partidos rocosos, duros, con la eliminatoria con el Caspe, sufristeis pero supisteis sacarlo en casa. Ahora en el Isidro Calderón 3/4 de lo mismo, con un ambiente pues, de mucho fútbol también hostil, como es lógico. Ahora en Cuarte, en el Lobo, ¿cómo vas a plantear el partido y sobre todo cómo les vas a mentalizar a tus jugadores para que entren al partido enchufados desde el minuto 1? A ver, mira, la verdad que este año, como te dije antes, soy un entrenador con las ideas creo muy claras. El que haya seguido al Cuarte creo que ha visto una evolución en positivo, pero siempre con la misma identidad. Somos un equipo que jugamos tanto igual fuera como en casa. Y lo que sí te puedo decir es que el domingo va a haber el mismo Cuarte que se ha visto en las 37 jornadas. Voy a salir a ganar, ya te lo puedo decir. Luego el fútbol pasa lo que tenga que pasar, pero que nadie se espere un Cuarte a verlas venir, a ver si... No, quiero ganar el domingo, es la realidad. Me da igual el 0-2, quiero ganar. Con eso no quiere decir que luego pasan los minutos, que dentro de cada partido pueden pasar muchísimas cosas que hay que saber llevarlas. Y eso es lo que yo le intento enseñar o que los jugadores vean. Que dentro de cada partido hay que saber en qué momento estamos, cómo gestionar cada momento del partido, y creo que ahí los chicos han crecido muchísimo. Soy un entrenador que me gusta ver muchísimos partidos de los rivales, intento darles la información justa para que vean lo que nos vamos a encontrar, que no les coja nada de sorpresa, la idea de juego, les explico cada juego uno por uno. Eso yo y mi cuerpo técnico, por supuesto, que lleva mucho trabajo, y creo que el equipo se adapta muy bien. Ya te digo que el domingo lo único que les voy a decir es que hay que estar mentalizado, que hay que ganar, porque el fútbol, yo he vivido eliminatoria, aquí en Zaragoza mismo tuve una, que se lo dije a los chicos, gané 3-1 contra Las Palmas aquí, perdimos 2-0 allí, o sea que esto no puede especular, porque el que la vea venir al final en el fútbol te dan un golpe rápido. Por eso que mi idea desde el principio, desde hoy ya se lo he dicho a los chicos, que mi idea es ir a por el partido el domingo y luego ya veremos cómo hay que jugar cada momento del partido. Y Javi, dentro de esa idea que comentas y que os ha caracterizado lógicamente durante toda la temporada, a barrar muy bien los partidos, pero sin perder la perspectiva de ir a por el mismo, va por los 3 puntos. Sí que tuvisteis que trabajar, me imagino que algo, ¿no? Bastante. ¿Cómo os quedasteis al no alcanzar el ascenso directo, ¿no? En un principio. Sí, a ver, mira, si te digo la verdad, fue un momento duro, no, durísimo. Por eso. Ya empiezas el proyecto, y es la verdad, empiezas el proyecto con unas expectativas. Todo el mundo, y yo el primero, cuando empiezas algo nuevo, empiezas con la máxima ilusión. Quien diga que no, pues siempre, joder, cojo este equipo, digo, ojalá que lo pueda meter otro año en playoff, que veníamos, no era fácil, veníamos de 2 años muy, muy buenos, y al final darle continuidad a eso era difícil. Y luego, pues, va pasando la liga y te das cuenta que el equipo va cogiendo ese pozo, que se va metiendo arriba.
pero si te digo la verdad, por mi cabeza jamás pensó haberme podido tener la posibilidad en la última jornada de ser campeón de tercera red. Es verdad que luego estuvimos muchísimas jornadas primero, cada semana te lo vas creyendo más, lo puedes pelear, porque es verdad que al principio es que era durísimo. Hemos jugado muchísimos partidos con 12 y 13 jugadores, es una locura. Las estadísticas están que tengo, creo que 7 jugadores que han podido jugar el 95% de los partidos, o sea que a día de hoy, por ejemplo, el otro día me voy a Monzón sin Pepo porque se casaba, que al final en tercera estas cosas pasan. Que Pepo, Claro. para nosotros sabemos todo lo que es. Y es verdad que en la última jornada vamos a Monzón con la máxima ilusión, sabiendo que dependíamos de nosotros, que teníamos que hacer un partido muy bueno. El Monzón también, claro, se dieron muchas circunstancias que al final por la cabeza durante la semana también se me pasaba que lo que pasó podía pasar. Yo tenía claro que Monzón y nosotros éramos dos equipos muy parejos, que no era descabellado un empate, pero siempre también tienes como que el empate a lo mejor en ese momento a nosotros nos podía valer. Empieza el partido, nos marca en el minuto, no me acuerdo muy bien, 70, me llega desde el banquillo que marca el Calamocha en el 80 y pico, claro, todo se te va a pique, pero ostras, es que luego en 5 minutos casi remontamos la eliminatoria, metemos el empate y Rodri tiene una que la saca en la línea del central, o sea, el fútbol es precioso, es súper bonito, y luego, pues bueno, fue un palo duro. Yo pensé que no iba a afectar más, en la realidad. Yo lo primero que pensé a la vuelta de Monzón es cómo levanta a los chicos después de los minutos que llevan a su espalda, después de la caña que les he metido para conseguir el ascenso y ahora que nos quedan 6 semanas más, como máximo si Dios quiere. Y entonces, pues bueno, empezamos la semana, el lunes hundido, el miércoles pues, media sonrisa, el jueves otra vez felices y el viernes en la cara de los chicos la ilusión que tienen por volver a competir. Y luego voy a Caspe, que es la primera eliminatoria, veo a los chicos competir y digo, guau, este equipo va a muerte, este equipo es difícil. Mi equipo, yo siempre he dicho que podemos caer, evidentemente, la derrota está más cerca que nunca, porque cada semana que pasa estamos más cerca de perder, pero estoy convencido que el que nos gane tiene que hacer las cosas muy bien. Y también, precisamente lo que comentabas de Pepo, nosotros sí que lo sabíamos, que se casaba. Dice, bueno, le he convencido a la mujer para el viaje de novios que lo hagamos mucho más tarde para poder estar apoyando al equipo. O sea que creo que este fin de semana ya puedes contar con él. Sí, lo de Pepo, a ver, es un tío el que lo conoce, que aquí en Aragón creo que conoce todo el mundo. El filósofo. Un tío majísimo, un tío de 10 y como futbolista, hay que decir, estoy encantado de que haya venido con nosotros. Al final Pepo se casaba el sábado, yo lo sabía desde el inicio, no sé, al principio me lo dijo. Es verdad que le hablé con él por si había la posibilidad de que el partido fuera el domingo, pues que viniera con nosotros a jugar. Casi le cuesta el divorcio antes de casarse y aún así nos dijo que sí, que si el partido era el domingo que venía a jugar con nosotros. Bueno, al final fue el sábado, le dije que no podía venir, se casó y bueno, para este fin de semana se han ido unos días ahí como es normal de pareja, pero para este fin de estará disponible otra vez, sí. Javi, ya te lanzamos. Bueno, dale, Laura. Eso que quería decirle que la lástima es que también los dos entrenadores os perdís el partido, no vais a poder estar en vuestro sitio favorito, en el banquillo, aunque siempre digo que es verdad que las sanciones a los entrenadores tenéis todo el tiempo para preparar el partido a lo largo de la semana, pero que sí que bueno, que a veces pasan esas cosas en el fútbol, pero que no sé, esos minutos que estuvo parado el partido, pues fue una lástima, ¿no? Porque a veces empieza una cosa de poco y acaba pues mal. No nos hubiese gustado que hubiese ocurrido eso. Sí, a ver, es un tema delicado, es un Por eso. tema muy delicado, la verdad. Yo, la verdad que no he dicho nada al respecto en este tiempo. Es verdad que hay mucha tensión. Yo creo que está generada ya de la jornada 34 del partido de allí, como todos sabéis. Hubo invasión de campo, bueno, pasamos lo que pasamos. Al final el partido acaba 1-1, ninguno asciende. El destino hace que nos encontremos otra vez. Y creo que el partido al principio pues estaba siendo un partido pues, como lo que era, un partido de playoff, con tensión, con ambiente, pues había muchísima gente de Monzón, creo que unas 80 personas de Cuarte, y un poco desencadena la Roja Youssef, porque a partir de ahí pues ya veis la que se lía, verdad que es una pena, al final, no sé, me he visto el partido ya 2 veces, para mí creo que la roja es una roja clara. Yo creo que no sé cómo lo voy a llevar, evidentemente mi primer año entrenado, mi primera expulsión, no sé cómo lo voy a llevar el domingo.
al final me expulsan por salir de mi área técnica, es verdad que salgo, pero porque veo la necesidad de salir, veo que claro, están mis jugadores en el suelo, entra su entrenador, su cuerpo técnico a increpar a mis jugadores y yo voy un poco simplemente, no se me ve, he visto el vídeo, no hago absolutamente nada, simplemente lo que quiero es separar y que el Separar, sí, y no tiene tranquilizar. que entrar al campo, evidentemente, yo no entro. Es más, nervioso es como yo al principio estoy tranquilo, es una pero luego, claro, yo creo que el árbitro se le va un poco de las manos, lo suspende, se reanuda, vuelven a pasar cosas. Bueno, la verdad que es una pena, porque ya te digo que son partidos preciosos para jugarlo, son los partidos que todos los futbolistas están deseando que lleguen para jugarlo, como yo en su momento, los playoffs, los partidos importantes, y que al final, pues, que en estos días solo se hable de esos 20 minutos parados, de todo lo que ha pasado, es una pena. Sí. Es verdad que no fue, claro, porque hablar en general tampoco puedo hablar de la afición del Monzón, al final es un grupo que es lo que hace eso, pero bueno, es feo, esperemos que se solucione, que no vuelva a pasar, que rectifiquen y nada más. De hecho, nosotros hemos valorado mucho los partidos en los que os habéis enfrentado porque ha habido un ambiente de fútbol extraordinario, un ambiente de fútbol no de tercera federación, sino de una competición mucho más alta. Javi, no sé cuántos partidos os van a echar de sanción. Esperemos que simplemente sea uno, porque independientemente de lo que pase el domingo, habrá otra nueva eliminatoria y nos toca contra el grupo extremeño. Y viendo los ascensos que ha habido este año en el grupo extremeño, da miedo, la verdad. No nos vamos a engañar. A ver, es una pena, ya te digo, lo primero me sabe mal por no poder estar en el domingo en el banquillo, al final dejo no poder ayudar, pues tendría que estar en la grada, que al final no se puede hacer mucho, pero bueno, esperemos que se dé bien y a ver qué tal, y ya te digo, en el Badajoz pues, es que ni he mirado ni voy a mirar, primero pues quiero pasar el domingo, si todo va bien y hacemos un buen partido y se consigue, pues evidentemente a partir del lunes a trabajar lo mejor posible el siguiente partido como hemos hecho siempre, con la máxima ilusión, a preparar lo mejor posible y a intentarlo. Al final esto está siendo, yo se lo digo a los chicos, que no hay presión de nada, está siendo un auténtico sueño. Hemos ido como poco a poco. Me hace gracia porque yo creo que casi todo el mundo aquí en Aragón pues está esperando un poco a ver cuándo el cuarte, pues parecía que la liga sí, ahora el playoff no, y joder, un equipo que es para valorar todo lo que están haciendo. Yo es que desde aquí le quiero volver a dar las gracias a los chicos, porque nunca lo digo porque no se hace tanta entrevista, siempre se lo digo a ellos en privado, pero es que es un orgullo haber sido el entrenador para mí este año, aparte de todos los récords que han hecho, que son una burrada, ya empezaron con los 1000 minutos sin no encajar un gol, luego una liga entera sin perder y sin ganarla, que no sé si va a volver a pasar eso en alguna liga, y ahora pues el playoff que se están marcando, que me parece una barbaridad. Vamos a Caspe, sacamos un empate muy bueno, volvemos a ganar en casa bien, ahora vamos a Monzón, un campo dificilísimo, como tú decías, con una afición. Es que allí el último partido creo que habían 4.000, es verdad que este fin de semana eran muchos menos, pero bueno, que tienen una afición grande, que animan mucho y conseguimos ganar 0-2 y tienen muchísimo mérito. Al final está claro que no es casualidad, yo soy de los chicos, puede ser casualidad, 3, 4, 5 jornadas, pero 37 seguro que no. Está claro. Pues Javi Álamo, un auténtico... Espera, perdón, que no me resisto, le tengo que preguntar. Vale, ya sé por qué le vas a preguntar. Hombre, por supuesto, porque además pues la última la haces tú, que tengo al lector ya en el chat. Venga. Que aparte de, desearos suerte, por supuesto, pero te tengo que preguntar, ¿no? Porque tú fuiste y vististe la camiseta del León, la camiseta del Real Zaragoza. Además, estabas precisamente acordándote y nos estábamos acordando de aquella eliminatoria con Las Palmas. Recuerdo que cuando venías como el goleador de plata en la segunda, estabas en el Recreativo de Huelva, si mal no recuerdo, hablo de memoria, pero creo que fue así. Eso es, y tengo que preguntarte, pues porque ha pasado lo que nadie quería ni nadie, era impensable que el Real Zaragoza acabara esta temporada en esa primera red. Sí, a ver, para mí es una pena, ya te digo, yo soy un aficionado, desde que me quedé a vivir aquí hace muchos años ya, soy un aficionado más, le tengo al Zaragoza un cariño muy especial, cada vez que puedo los veo, o sea que este año he visto muchísimos partidos del Real Zaragoza, al campo no voy porque no me da la vida ya para tanto, pero bueno, es una pena, es verdad que al final ha sido un año muy difícil, cuando tienes 3 entrenadores en un año, evidentemente que las cosas no han ido bien, el proyecto ya no empezó bien, es verdad que en algún momentito ha aparecido un poco de luz, pero el club, por lo que sea, no ha terminado de despegar.
es una pena, la verdad que es una pena porque es un club, para mí, yo he estado en muchísimos clubes, un club muy, muy, muy grande, estuve 3 años, fui muy feliz y yo quiero ver al Zaragoza lo más arriba. Evidentemente, decir que vuelvan, lo que hay que hacer es empezar a hacer las cosas bien, que vayan poco a poco otra vez. Evidentemente que es un palo duro para todo el mundo ver al Zaragoza en primera vez, pero yo creo que lo que hay que hacer ahora es volver a empujar todo, que sea un proyecto ambicioso, que la gente se vuelva a ilusionar, siendo primera red o donde sea. Decirle a todos, desde mi opinión, que no va a ser un año fácil, que el Zaragoza no se va a pasear en primera red, ni mucho menos, que el fútbol ha crecido mucho, que hay muchísima igualdad y lo que tenemos que volver a hacer entre todos empujar, y ya te digo, pero que empiece primero con un proyecto bueno, que la directiva vaya bien, que el equipo sea ambicioso y a partir de ahí volver a crecer. Le ha pasado a muchos equipos, los equipos han vuelto, creo que tenemos muchísimos ejemplos en el fútbol profesional ahora mismo. Ahora el propio Málaga, Javi, por ejemplo, el propio Málaga. El Depor, el Tenerife, o sea que si se hacen las cosas bien, se puede volver y yo de corazón que es lo que quiero. Muchas gracias. Ahora sí, Javi Álamo, un placer, mucha suerte el domingo. Muchísimas gracias por invitarme y buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Laura, pues que la semana que viene ya analizaremos cómo ha sido esa finalísima. Recordamos, domingo a las 8. Por cierto, que a mí me consta que ya están moviéndose en el Ayuntamiento de Cuarte pues para que no haya ningún tipo de tensión y que la cosa pues fluya dentro del campo y solamente estemos a lo que tenemos que estar, al fútbol, ¿vale? Exactamente, que es lo importante. Muchísimas gracias, un abrazo. A ti, Laura, un abrazo. Hasta luego, adiós. Vamos con la preferente. Ahora sí aparecerá por aquí Rafa Gracia, nuestro hombre de la preferente. Hola. Más categorías. Pues bueno, había que aprovechar que teníamos a una institución, ¿no? A Javi Álamo. Me ha parecido una entrevista muy buena, la verdad, muy rica. Es un tío de fútbol. Yo doy fe porque el año pasado nosotros íbamos prácticamente todos los fines de semana al campo del Ebro. Cuando yo estaba en Zuera y pues íbamos con Óscar, que era el segundo de Moisés, y con Nacho Forcén, y tanto Moisés tanto Loreto como Javi Álamo y más días incluso Javi estaban allí viendo los partidos, con lo cual doy fe de que es un tío que ha jugado al máximo nivel y ahora mismo pues se va a ver un Robres Tamarite que no se le caen los anillos, y me parece que bueno, que también es digno de alabar, ¿no? Que al final, pues bueno, pues que yo creo que es gente que suma al fútbol aragonés, porque es otro perfil, y a mí este tipo de gente, que es verdad que entró de segundo entrenador de Loreto y lo ha cogido, pues bueno, yo creo que aporta cosas. Bueno, pues finalizaba nuestra preferente. Teníamos ya, fíjate, el primer bloque en nuestro fútbol, hablábamos ya con un equipo que va a ser de preferente la próxima temporada. Por cierto, Pepo era capitán con uno de los capitanes de la Andorra del Olivar, que ascendimos a División de Honor. O sea, igual Pepo puede ser también un futurible fichaje del Rotzano. Ahí lo dejo, en la salsa. Bueno, pero a Pepo le quedan muchas jornadas de fútbol y vamos a ver si lo podemos disfrutar en Segunda Federación, porque es un jugador especial, ya no como persona, que siempre ha sido el filósofo, pero sí que, bueno, como futbolista es una delicia verlo jugar en el campo. Yo le tengo mucho cariño. Aquí en este grupo, pues al final el Fraga ha conseguido ser campeón, que bueno, pues el Inter se le ha puesto muy difícil hasta el final, entonces pues bueno, lo único que quedaba por decidir la parte de arriba era el campeón, que como digo, pues se quedaba ahí el Fraga, y por la parte de abajo, pues fíjate, la Peñaferrán, que conseguía sacar un empate con la Sociedad Deportiva Borja y que le era suficiente pues para, en el empate a puntos con el Alto Ricón, pues hacer que descendiera el Alto Ricón. Pues un poco lo que decíamos, ¿no? la semana pasada de la Peñaferranca, pues que al final ha conseguido salvarse. Y sobre la bocina, pero fíjate, tú la semana pasada dabas un poco, lo dejabas entrever, decías, ojo con el Alto Rincón, que viene en una dinámica muy mala, y al final, pues lo que son las cosas, ¿no? Al final no han conseguido salvarse. En el último momento, pues caían, y los veremos la siguiente temporada en esa primera, ¿no? Que será uno de los gallos, desde luego.
En teoría veremos a ver un poco, porque al final ya sabes en estos pueblos y en estos grupos lo que sucede, pero bueno, pues al final la Peñaferranca se ha salvado y así se ha quedado conformada la parte de abajo. Y en el grupo segundo, el Brea que caía derrotado. Pues mira, caía contra todo pronóstico derrotado con el Teruel por 4-2. Y sí que es cierto que a pesar de sacar el partido, pues el Morata lo sacó, como ya bien comentábamos la semana pasada, que cuando me dijiste que me mojé con el Morata, sacó su partido con muchísima solvencia frente al Calamocha, y que lo normal no, o sea, lo normal no es que el Morata le meta 7 al Calamocha, lo que no es normal es que el Teruel no fuera capaz de imponerse en el campo de Calamocha o sumar algo, ¿no? En la semana pasada yo creo que el Teruel descendió ya la semana anterior, pues porque cuando ya pasas a no depender de ti mismo, pues bueno, y el Teruel pues que se irá con el sabor agridulce, ¿no? De haberle ganado al campeón, al líder muy, muy destacado, pero con una temporada que empezó coqueteando incluso con los puestos de ascenso, pues bueno, una gestión ahí yo creo que un poco complicada, pues les ha hecho que un equipo que parecía que tenía talento y juventud en sus filas, pues que descienda a Primera Federación. Sí que vemos resultados muy aparentes, ¿no? Ese 2-12 del Atlético Calatayud. Bueno, al final, ¿quién asciende de estos dos grupos? ¿A quién vamos a ver? Veremos al Internacional de Huesca con el Brea y con el Fraga, y el Atlético Calatayud pues jugará la Copa del Rey. Sí que es verdad. Si llega a durar un poquito más la competición, ojo al Atlético Calatayud, ¿eh? Calatayud es verdad que desde haciendo unos números buenos o decentes con Willy, es verdad que con la llegada de Luis el equipo ha mejorado muchísimo en la parcela goleadora sobre todo, y han tenido muchísima más regularidad que la que habían tenido con Willy. El campo del Herrera al final es un campo pequeño que, como se te dé bien y seas un equipo martillo pilón como es el Calatayud, pues pueden pasar este tipo de cosas. Pero fíjate, han terminado, es el equipo menos goleado y es el segundo máximo goleador de toda la clasificación. Valdefierro pues queda tercero con unos números buenísimos también, pues muchísima solvencia a nivel defensivo, y el Alcañiz, que es el equipo menos goleado, pues bueno, ha hecho de lo que le viene pasando al Alcañiz desde los tiempos de allá, que cuando llegan las 5 o 6 últimas jornadas, pues de repente el equipo se deshincha. Cae. Pues bueno, cuando quieres meter el diente en ese tipo de cosas, pues obras. Entonces, pues yo creo que tienen que un poco replantearse ciertas cosas si realmente quieren dar un paso adelante. Si te parece, vamos a dar entrada a uno de los protagonistas. Ya lo tuvimos hace unas jornadas cuando se hizo cargo el del banquillo, pero ahora le tenemos que felicitar, ¿no? Porque ha mantenido al Morata en esta preferente tan dura y tan complicada, sobre todo en este grupo. Vamos con Jorge Cabeza. Muy buenas noches, Jorge. Hola, Francho. Hola, Rafa. Enhorabuena, ¿eh? Llevamos sufriendo desde que te tuvimos aquí, porque dijimos, venga, Juan, todas las semanas te nombrábamos, macho. Digo, no voy a querer volver a entrar nunca más. Porque yo lo vi en el César Augusta, lo vi en Estadio en Casablanca y me dijo, joder, tío, desde que entré en vuestro programa parece que nos ha caído la negra. Y digo, tranquilo que os vais a mantener, que ya lo verás cómo os vais a mantener. Hemos sufrido mucho y bueno, era de esperar que yo sabía que íbamos a sufrir. ¿Cómo habéis manejado todo este tiempo que sabíamos? Pues bueno, realmente vosotros junto con, si no me falla la memoria, con la Unión Deportiva San José, sois los reyes del empate. 13 ellos, 12 vosotros. Sí, nosotros tuvimos 5 empates seguidos y en la época anterior con Marcos también conseguimos varios empates. Competíamos muy bien, pero no nos daba para ganar los partidos. Los 5 empates seguidos fue a raíz de entrar con nosotros. Yo me acuerdo que entraste, me parece que lleváis 5 o 6 semanas seguidas ganando, y a raíz de ahí yo recuerdo, porque te hemos nombrado, creo que sigues el programa, casi semana tras semana, y Jorge dijo, y es verdad que yo cuando lo dijiste dije, bueno,
Sí, pero el equipo tiene buena pinta y, hostia, te he metido en un problema la última jornada que fíjate tú cómo es el fútbol, ¿no? Que al final dice, hostia, desciende el Teruel, que pierde en el campo del Ganamocha, que hacía no sé cuantísimas jornadas, que si el Teruel no la lía en el campo del Ganamocha, el que desciende es el Morata, ¿eh? O sea, que es que al final es que es digno de estudio, porque ¿cómo lo habéis vivido, Jorge, eso, todos estos meses ahí de no ganar? Los últimos 2 meses han sido muy complicados porque tuvimos las 5 victorias, tuvimos 5 empates que yo creo que merecimos más. Igual que en las 5 victorias, pues hubo algún día pues que a lo mejor no merecimos tanto. Pero después de Semana Santa dimos un bajón importante. Nos llegó un calendario más complicado. Fuimos a Fuentes, recibimos a Calatayud. O sea, equipos pues con jugadores pues muy buenos. O sea, fuimos a Fuentes, nos encontramos con un Jabato pues que vamos, yo lo conozco, me enfrento muchas veces a él y nunca lo había visto con tanta superioridad. Con Calatayud, que estuvimos muy mal y perdimos 0-4 y casi les tuvimos que dar las gracias de que no nos metiesen más. Ha sido difícil. Las últimas jornadas hemos estado bien. El otro día en Valdefierro fallamos un penalti en el minuto 90 que casi pues te daba la opción de depender de ti mismo al 98%. Ya por diferencias de goles y tal, pues tenían que golear Teruel, tenía que golear Alto Ricón, pero ese penalti te hacía depender de ti mismo para no sufrir y lo fallamos. En la jornada anterior con Atlético Teruel nos llegan 2 veces a portería, nos meten 2 goles en 2 balones parados y de esos partidos que dices, sigo jugando 90 minutos más y no meto gol. O sea, ha sido duro porque cuando hemos estado mal hemos perdido merecidamente y cuando hemos estado bien estas últimas jornadas pues no hemos conseguido, pues supongo que el miedo y pues nos ha podido un poco con nosotros. Y ayer pues es cierto que tenemos la suerte de adelantarnos muy pronto y que pues ayudó mucho. En el camino. Jorge, viendo la zona baja, nosotros la semana pasada que lo analizábamos, ¿tú creías que de los que al final han descendido, o sea, apostabas por esos equipos en el descenso? Porque hemos visto que se han salido de la quema, pues yo que sé, la escuela de la Muela, que ha estado coqueteando también yo no sé si, creo que fue con vosotros, no sé si no fue con vosotros, los nombré, los equipos, al final han sido los equipos que hemos estado ahí abajo hasta el final. Yo tenía muy claro que Montecarlo, que San José no iban a estar peleando por bajar. Es que eso se ve. Cuando tú juegas contra esos equipos, se ve qué equipos van a estar abajo y cuáles no. Intuía que La Muela, Cariñena eran equipos similares a nosotros y que iban a sufrir. Sabía que Cariñena, llegando a las últimas jornadas, en esa situación es un equipo que compite muy bien y que al final no ha tenido problemas, pues porque por lo que hablamos, pues sabe competir muy bien y cuando tiene que hacer los deberes los hace. Y La Muela pues es un poco como nosotros, un equipo joven, con jugadores que a lo mejor no marcan tantas diferencias. Y bueno, pero al final, pues yo creo que el amor por el fútbol nos ha hecho salvarnos, tanto a La Muela como a nosotros. O sea, porque el Teruel, sigo pensando que tenía muy buenos jugadores, voy a decirlo así, porque quizá si ha acabado ahí es porque el equipo no ha funcionado, porque tenía 3-4 jugadores pues de otra categoría, eso lo tengo muy claro, y mira que la tercera división pues veo pocos partidos, pero tenía 3 jugadores pues que han otra categoría y al final pues si han acabado ahí pues no sabemos lo que ha pasado. Me dijeron que en Calamocha pues me dicen el Teruel es un equipo pues que está muerto y va y gana el Brea. Pues bueno, es que el fútbol es así de caprichoso.
La última Y- para ti, Rafa. De cara al año que viene, Jorge, ¿qué expectativas tienes o qué plan de vida tienes? ¿O vas a decir ahora la frase de ahora lo que necesito es descansar un poco o te vas a mojar? Pues, Se va pues a ir al Tauste, que has subido también. es verdad, o sea, es que no hemos tenido tiempo de hablar nada. Es verdad que yo este año he sufrido mucho porque en casa se sufre el doble, no, se sufre 5 veces más. Al final, si jugando sufría de entrenador que estás tú solo, te lo llevas mucho más a casa. He tenido la suerte de la compañía que he tenido pues, con Sergio Garrido y con Carlos, pues que me han ayudado y ha sido mucho más fácil. Y al final los jugadores, pues te diría que son mis amigos y eso nos ha hecho pues llevarlo de mejor, ¿vale? Porque hemos pasado momentos duros, pero de verdad, o sea, es que no hemos tenido tiempo ni de hablar, ni de pensar, ni de nada. Pues descansa Bueno. y coge fuerza. Exacto. Sí. Y si no, ya sabes, siempre te puedes calzar las botas y el banquillo que venga otro. Sí, Que lo asuma, yo que ya lo os dije asuma que otro. a mí me hace falta y yo en un mes estoy en marcha otra vez. Y Pues con eso. tengo 2 meses hasta agosto, entonces pues cualquier cosa que haga estará bien hecha. Joder, Cabeza, que ha sido un placer tenerte como siempre aquí en la Grada FM. Enhorabuena por haber salvado a tu Morata y hagas lo que Gracias. hagas, pues ya sabes que siempre vamos a contar contigo. Aquí tienes tu huequico. Muy bien, Francho. Muchas gracias, un placer. Un abrazo, Jorge. Un abrazo, Y disfrutar el Jorge. verano, Rafa. Chao. Venga, que vaya bueno. Adiós. Rafa, que luego te veo en el siguiente bloque. Chao. Hasta luego. Nos vamos con la Liga Nacional Juvenil, nos vamos con el fútbol juvenil. Y ahora aparecerá mi colchonero favorito, por aquí. Don Fernando Mena. Madre mía, pero que desde que te vemos hoy. Ahora se nos ha puesto al negro. Vamos a ver. Ahora. Que te des de la casa, dale gira al móvil. Mira que lo hemos tenido rato esperando, ¿eh? Pues oye, ahora que tiene que entrar para contarnos lo que ha pasado en esa Liga Nacional Juvenil, donde esta vez sí ya podemos decir que el Atlético Monzón es campeón y será el 5º equipo aragonés en la división de honor juvenil. Eso es una auténtica pasada para nuestro fútbol. La verdad es que estamos tremendamente contentos y orgullosos porque vamos a tener otro equipo alto aragonés en esta división de honor juvenil. Va a estar la cosa más repartida. Ahora sí, Fernando, ¿me escuchas? Hola, Francho, buenas noches. Sí que te escucho, sí. Muy buenas noches. Pues entre que entrabas y no, pues ya hemos dicho que el Monzón ha sido Sí. merecido campeón y equipo de división de honor juvenil. Pues así es, Francho. La verdad es que la jornada, como ya hablamos la semana pasada, no tenía nada en juego. Y bueno, pues como tú has comentado, el Monzón ganaba al Olivar en la última jornada y bueno, pues celebraba el título. Y fíjate, también hablábamos del Real Zaragoza que podía hasta la última jornada superar al Ebro y así ha sido, porque al final el Ebro las 3 últimas jornadas no ha conseguido ganar y el equipo de Miki Álvarez, el Real Zaragoza, pues al final se alza a la segunda posición goleando al colista. Pues bueno, pues ha habido muchos goles que al final es lo que hace una jornada que tampoco había mucho en juego, Francho. ¿Quién ha descendido? Bueno, pues ya los descendidos, como hablamos la semana pasada, el Teruel, que se caía, pues fíjate, la semana pasada, la Unión, San Agustín y bueno, un Calatayud que es verdad que Calatayud, pues ya prácticamente como hablábamos al principio del campeonato, pues ha sido muy, muy complicado y muy duro que se mantuviese en la categoría, Francho. Yo creo que para ellos el premio ha sido jugar en Liga Nacional Juvenil esta temporada. Así ha sido, así ha sido. Me parece a mí. Antes de dar paso a nuestro protagonista, cuéntanos ese lío que te he visto yo en Twitter de que si van a hacer ahora unos playoffs o no sé qué historia. Sí, bueno, ahora, Francho, hay una fase de ascenso a la Liga Nacional Juvenil, que ya sabemos que Hernán Cortés y Montecarlo tienen esas 2 ya plazas de Liga Nacional, pero quedan 2 plazas más, pues que se la van a jugar entre Escuela Deportiva Litera y Calamocha,
y el siguiente enfrentamiento es Atlético Teruel-Egea, que empieza la semana que viene, el día 7, y luego la jornada de vuelta es el siguiente fin de semana, Francho. ¿Por quién apuestas Igual. tú? Bueno, fíjate, el año pasado, Mójate. yo creo que el año pasado, si te acuerdas, el Calamocha era favorito y se quedó en puertas en ese partido, como nos comentaba su mister. Y yo creo que este año Calamocha va a ir muy, muy precavido a ese partido de ida. Y en el partido de vuelta, yo creo que los turolenses se van a. Yo creo que me mojaría porque el Calamocha puede conseguir el ascenso. Y la otra eliminatoria, pues, no sé, el Atlético Teruel siempre tiene muy buenos equipos, pero bueno, a ver también el SGA, que yo creo que también va a estar muy disputado todo, Francho. Bueno, pues después de que nos has analizado tanto lo que ha ocurrido en la Liga Nacional ya cerrada y lo que ha ocurrido y va a ocurrir en ese ascenso del resto de equipos a esta Liga Nacional, ahora sí que por fin vamos a meter al técnico del Atlético Monzón, flamante campeón y nuevo técnico de División de Honor Juvenil. Josemi, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ahora sí, Hola, Josemi. enhorabuena. Ya podemos decir que el Monzón es equipo de División de Honor. Sí, ahora ya, sí, después de la victoria en Balsas y bueno, este fin de semana la victoria también con Olivar, pues campeones y equipo de División de Honor, ahora ya sí. Que te lo decimos porque como nos tiraste desde la oreja cuando te llamamos en el mercado, bueno, en el campeonato de invierno, bueno, ya es campeón de invierno, llevabas un paquetón de puntos con el segundo y nos dijiste, no vendéis la piel del oso antes de cazarla porque esto puede cambiar mucho. Y la verdad es que con Fernando, en el foro interno nos reíamos y decíamos, ostras, pues tenía razón Josemi, cuando veíamos que el Ebro estaba allí detrás de vosotros, decíamos, pues va a tener razón Josemi y nos va a joder el ascenso. Pero ahora no, por fin ya tenemos al Monzón, que para ti me imagino, y para todo el fútbol del Alto Aragón, es poner en valor al jugador de las comarcas del Alto Aragón. Sí, así es. Bueno, pues es poner en valor pues, bueno, el gran trabajo que ha hecho el club durante estas últimas temporadas, el grupo de jugadores que en concreto ha habido este año que se le han currado mucho. Y bueno, pues sí, la posibilidad ¿no? de que aquí en la provincia de Huesca, pues aparte de la Sociedad Deportiva Huesca, pues en este caso el Monzón pueda disputar esa máxima categoría de juveniles. Hola, Josemi. Bueno, pues enhorabuena porque la verdad es que ha sido un trabajazo lo que habéis hecho este año. Yo siempre lo he dicho. Y la verdad es que llevo un seguimiento desde hace ya unas temporadas al Monzón y esto no viene de ahora, Josemi. Tú lo sabes porque desde la temporada, fíjate, creo que es la 2021 cuando desciende el Monzón, regresa en la 23-24 con un Joel Saura, que desde aquí le mando un abrazo, que es un gran amigo. Hace un temporadón, creo que se quedan sextos. El siguiente temporada, la pasada, con Carlos Delgado ahora en la dirección de la cantera, pues un 10º puesto. Y bueno, llegas tú, Josemi, este año y ya pues pones el broche consiguiendo este ascenso que la verdad es que es brutal para un equipo como Monzón. Pues lo que dices tú, va a ser pues mucho mérito y va a ser un llamamiento para para el fútbol juvenil que el Atlético Monzón esté en la máxima categoría juvenil. Sí, como dices, no creo que sea algo de esta temporada, así que quizá este año ha sido ¿no? pues, la consecución de ese objetivo, pero como creo que la otra vez que hablamos ya os dije ¿no? que creo que en Monzón sí que es verdad que bueno, pues estaba trabajando muy bien el fútbol base, teniendo infantil de H, cadete de H, entonces bueno, pues eso también hace que al final los jugadores cuando lleguen a Liga Nacional, pues bueno, sean jugadores que hayan pasado por esas categorías, hacen que puedas tener buenos jugadores y bueno, pues como te digo, este año se ha juntado un poquito todo, ¿no? De el tener una buena hornada de jugadores, el trabajar mucho durante el año y entrenar y bueno, pues creer, tener ambición y al final, bueno, pues hemos podido conseguir ese objetivo. Yo que os he seguido bastante y sobre todo las categorías inferiores, a mí me ha tocado bastante narrar la Aragón Cup y la verdad es que el Monzón siempre ha sido un equipo que ha puesto las cosas muy complicadas, a conjuntos de canteras pues del exterior, el Osasuna, el Athletic Club, el Alavés, y jugadores pues muy, muy identificados, ¿no? con el Atlético Monzón. Te tenemos que preguntar por el futuro, Josemi, porque yo me imagino que después de haber hecho todo este trabajazo, te gustará seguir en el banquillo la temporada que viene en División de Honor Juvenil.
Bueno, pues desde luego que es una categoría chula, ¿no? Pero bueno, sí que con Carlos ya hemos ido hablando estas semanas pasadas y bueno, yo también le decía, digo, hasta que no acabemos, Carlos, digo, cuando acabemos ya hablaremos. Entonces, bueno, pues esta semana sí que nos juntaremos, intentaremos un poco hablar cosillas y bueno, desde luego que es una categoría que a cualquier entrenador le gustaría entrenar. Entonces, bueno, pues a ver si podemos llegar a un acuerdo y el año que viene pues disfrutar de esta categoría juvenil que bueno, que también será muy exigente. Pues sí, Josemi, yo también estuve esta semana leyendo un poco la planificación de este año pasado, como la hiciste, Josemi, y yo no sé si en el futuro la idea también la llama del Monzón, este mercado un poco que tenéis de Lleida, de chicos que llegaron a Monzón y bueno, y también lo que puede llegar, porque también vamos a pensar que Monzón ahora es un sitio pues muy goloso para muchos chicos que a lo mejor quieren jugar en División de Honor y en otros equipos no pueden y Monzón sí que les puede dar esa oportunidad. Sí, al final con Carlos el otro día lo hablábamos, ¿no? El año pasado casi tenías que convencer, ¿no?, a jugadores para que ficharan. Sí que es verdad que, bueno, pues que tienes jugadores de Monzón que tienen que ser la base y luego pues los jugadores que han estado este año y que han dado el nivel, pues creo que tienen que ser la base, pero sí que es cierto que habrá que reforzar el equipo porque también hay gente de último año que termina la etapa juvenil. Entonces, bueno, pues como dices, tenemos la provincia de Huesca, podemos tener gente que de la zona de Lérida. Y bueno, y luego pues eso, me imagino que gente que quiera jugar en una categoría como es la División de Honor Juvenil y que no pueda jugarla en su entorno, pues bueno, siempre hay gente que hace el esfuerzo, ¿no?, para jugar. Aquí en Monzón hay un grado medio de deporte que se montó el año pasado que también puede atraer a gente a hacerlo. Bueno, hay una residencia, o sea que bueno, al final, bueno, pues sí que es una categoría chula y bueno, pues creo que dentro de las posibilidades que tenga el club se intentará hacer el mejor equipo posible, pues bueno, para disfrutar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, competirla porque es una categoría muy exigente. Josemi, la última, ya nos has hablado de futuro, comentas pues que vais a tener que hacer lógicamente pues una remodelación porque hay chicos de tercer año. Yo sí que te quiero preguntar por el máximo goleador, por Eduard, que creo que ha sido una pieza fundamental, ¿no?, del proyecto. Es complicado encontrar jugadores con gol y más pues en un mercado tan reducido. Pero ¿ya tenéis al nuevo Eduard o no? Lo primero, si lo habéis atado para el Monzón, para el tercera. Y segundo, si ya tenéis sustituto. Bueno, pues la verdad que sí que, bueno, yo siempre he puesto en valor que este año lo que hemos conseguido ha sido por el equipo, porque la verdad que si no hubiéramos sido un equipo, pues no se hubiera podido conseguir, pero sí que es cierto, y no hay que un jugador que te hace 28 goles, pues son puntos, ¿no? Entonces sí que es verdad pues que este año, bueno, tener un jugador que te haga esos goles son muchos puntos. Él acaba ya su etapa juvenil, entonces, bueno, pues entiendo que la directiva del primer equipo, en este caso del tercera o segunda red, según si ascienden o no, pues bueno, creo que es un chico que tienen que tener en cuenta porque, bueno, meter 28 goles en una liga nacional juvenil no es fácil y bueno. No es cualquiera. Y luego sí que, bueno, pues que quizás sí que de los 7, creo que son 7 jugadores que acaban de último año, pues quizás la zona que más acaban es la zona ofensiva, o sea que sí que será una de las zonas que habrá que mirar porque, bueno, pues ahí acaba Eudal, acaba Papu, acaba Nico, Alex, o sea, gente de la zona ofensiva que acaban ya su etapa juvenil. Pues Josemi, un placer. Ahora sí, enhorabuena. Ya no tenemos que mirar atrás y que ojalá te podamos disfrutar en la División de Honor Juvenil, que creo que Aragón Televisión, como siempre, hará un amplio dispositivo, como ha hecho este año, de seguimiento y será un placer ponerle voz al Monzón el año que viene en División de Honor Juvenil. Un abrazo. Un abrazo, Josemi. Venga, muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Que vaya bueno. Chao. Fernandico, que la semana que viene a ver con qué nos sorprendes, ¿vale? Venga, Francho, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Ahora sí que ya nos vamos a centrar en esa primera federación. Va a la cartela. Y ahora debería aparecer por aquí Rafa Gracia. Aquí estoy. Ahí lo tengo. Bueno, pues ya finalizaba lo que era la jornada regular la semana pasada. Comentábamos pues ese descenso del Tarazona.
salía ya Niceto hablando pues de que la gente que se estira el bolsillo, que se deben 700.000 euros, ojo, que son muchas perras, y ya hemos visto pues movimientos, en este caso en el conjunto turasonense, pues con la salida de Mitchell, que sonaba para el Numancia, y de hecho, bueno, todo el mundo lo dábamos por hecho, pero por lo que sea se rompieron las negociaciones y ha acabado en la Sociedad Deportiva de Ibiza. Numancia es un equipo que está parecido al Zaragoza, mucho lerele y poco lorolo. Y porque yo lo conozco bien, ya sabes que yo tengo muy buena amistad con Diego Martínez, que luego entrenó en la UDL y tal, y bueno, pues salió del Numancia yendo en mitad de tabla, el Numancia acabó descendiendo y bueno, al final la propiedad, al menos hace unos años, estaba a 10.000 kilómetros de España y vivían bastante ajenos a la realidad de lo que es el fútbol de la segunda y de la primera federación, pensando que estaban poniendo una millonada cuando había equipos que ponían mucho más dinero. Y bueno, el Ibiza pues es un equipo que hace poco que tocó el fútbol profesional, yo creo que ahí se estaban haciendo las cosas bien. Tiene que ser un mercado peculiar porque al final pues Ibiza es lo que es, pero también es verdad que es un sitio donde se mueve muchísimo dinero y yo creo que Mitchell, si es capaz de no perder su naturaleza y su idiosincrasia y con algo más de presupuesto puede hacer cosas muy importantes en Ibiza, porque creo que el club le va a dar más herramientas, pero creo que muchas veces el dinero ayuda y evidentemente a la hora de fichar es indispensable y fundamental, pero evidentemente no siempre es... no siempre tener mucho dinero te hace hacer una plantilla buena. Y yo creo que Jorge Cabezantes nos ha dado una pincelada, ¿no? El Teruel tenía muy buenos jugadores y nos ha dicho que no llegaron a hacer nunca equipo. Entonces, sí, pues al final yo creo que Mitchell ha conseguido hacer equipos. Es verdad que también con culpa o responsabilidad del entrenador, que ya veremos a ver el entrenador si va allí con él o no, porque yo creo que es un entrenador que puede hacer cosas importantes en banquillos con más recursos. Y bueno, yo creo que de cara a Mitchell es un paso adelante y de cara al Tarazona, pues un poco lo que estamos hablando, se ha hipotecado excesivamente el club, el fútbol juvenil, que lo hemos comentado, pues para llegar a una situación muy delicada en el plano económico. Yo vi parte de la rueda de prensa de Aniceto y bueno, pues porque al final lo que hablamos siempre, Aniceto es Aniceto y bueno, es una persona muy querida y respetada. Tendrá sus detractores como no puede ser de otra manera, pero tiene que ser muy duro salir a pedir dinero. Yo creo que sí, pero bueno, veremos a ver cómo salen de ese entuerto la Sociedad Deportiva Tarazona, igual que la Sociedad Deportiva Huesca. Tenemos al nombre de la Sociedad Deportiva Huesca aquí en la grada FM a Jorge Mazón, del Cruzado Aragonés. Muy buenas noches, Jorge. Buenas, chicos, encantados. Igualmente. Bueno, queríamos hablar contigo un poco. La semana pasada hablábamos del Real Zaragoza con Laura Ferrer. Hoy te toca a ti hablar de la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que se está rearagonesizando el club. De momento ya se ha anunciado que Dani Aso se va a hacer cargo del equipo de tercera división. Para mí una extraordinaria noticia porque Dani es un hombre que ha vivido la Sociedad Deportiva Huesca intensamente y lo volvemos a recuperar para el fútbol después de varios años de estar fuera. Y suena pues un amigo de la casa, suena Raúl Jardiel. ¿Cómo lo veis, Jorge? Yo, por mi parte, veo que es una enorme noticia que vuelva Dani Aso al filial y también un poco ese proceso de aragonización que comentabas. También estaba en la terna en la posición del entrenador, sonaba y me llegó por diferentes fuentes, aunque luego se desmintieron, que también estaba el nombre de Dani Martínez, que lo hemos tenido aquí en Barbastro. Y bueno, yo creo que son dos propuestas muy interesantes, tanto para el primer equipo como para el segundo. Y ahora, sobre todo en el primer equipo, depende un poco del trabajo de Haas, ¿no? El director deportivo, que tiene que buscar un poco esas piezas. Hoy se hablaba de un posible fichaje de un tal Víctor García, que venía de la Cultural Leonesa, que es un lateral derecho que de 31 años. Entonces veremos un poco cómo se va formando ese bloque, ¿no? Que es necesario que tenga experiencia tanto en primera red como en segunda para intentar volver al fútbol profesional.
Hola Jorge, lo primero encantado de saludarte. Hemos venido un poco analizando al Huesca y al Zaragoza, a los dos. Yo creo que han tenido trayectorias, bueno, te iba a decir similares, no en la primera parte, porque yo creo que el Huesca, lo he dicho muchas veces en este programa, que el Huesca se ha real zaragocizado este año. El Huesca yo creo que ha sido un club que ha venido haciendo las cosas mejor o peor, pero con pausa, con criterio y con una estrategia definida. Y este año ha aparecido el Real Zaragoza, pero en vez de azul y blanco, de azulgrana, ¿no? La destitución del primer entrenador, al final pasan 3 entrenadores de relumbrón y el equipo no ha terminado de funcionar. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque yo es verdad que el día que el Huesca vino al Ibercaja, yo estuve viendo el partido en el campo y nos reíamos porque uno de mis amigos, estábamos muy cerca del banquillo del Huesca, y le decía, abuelo, que tienes bastante trabajo este año aquí, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? Y así como yo, por ejemplo, he sido muy negativo con el Zaragoza desde el principio, ¿cómo se ha vivido toda esta transformación, este tiempo ahí en Huesca desde dentro? Yo sí que creo que, o sea, yo sí que estaba a favor un poco del fichaje de Guilló, porque hacerlo bien Estamos perdiendo, ¿no? Sí, a ver que se nos ha quedado la imagen congelada. Al final... A ver ahora. Hola, ¿me escucháis? Sí, que es que te habías quedado Hola, congelado. hola. ¿Nos oyes? Vale. Nada, que yo sigo. Que yo sí que estaba a favor un poco de Guillo, que venía de primera ref y era un chico con hambre y al principio pues parecía que funcionaba, pero parece ser que el club decidió no apostar por él, entró Bolo. Yo creo que la dinámica del equipo se le cayó y luego ya para rematar llegó Oltra, que a medida que iban sucediendo los entrenadores el ratio de puntuación era más bajo y la dinámica entraba peor. Quizás Oltra sí que revivió un poco esa llama de la ilusión que al final no llegó a nada, pero bueno, sí que ha sido un poco lo que bien comentabas, Rafa, de 3 entrenadores un poco que han fallado. No se ha dado con la tecla, no eran los perfiles que se buscaban y se ha tropezado. Quizás en este caso, y compartiendo lo que decís, hay determinados jugadores con mucho peso en los dos banquillos, tanto en la Sociedad Deportiva Huesca como en el Real Zaragoza, que han hecho de su capa un sallo y han conseguido, pues yo entiendo que hasta desestabilizar, ¿no? Dos instituciones. En este caso yo no entiendo la destitución de Guilló. De hecho, bueno, ahora lo vamos a tener en Primera Federación comandando al Real Murcia con un proyecto serio, una persona que con el Mérida hizo un trabajo extraordinario y que yo creo que a mí el fútbol que hacía la Sociedad Deportiva Huesca con ese entrenador, pues era un fútbol vistoso, era un fútbol que te apetecía ver, y que veías que el equipo pues podía carburar. Creo que no tuvieron paciencia y bueno, tuvieron en cuenta más la voz de los pesos pesados, ¿no? del vestuario, que de hecho muchos de esos pesos pesados pues la temporada que viene no los vamos a ver, vistiendo la elástica de la Sociedad Deportiva Huesca. Hablando de futuro, ¿qué gente se va a quedar? Porque sí que sabemos que en el Real Zaragoza pues ya se está hablando de que se van a quedar los canteranos, veremos a ver qué pasa con Francho, si no se baja la ficha, pues ya se habla de que va a tener que ir a préstamo a otro club, se está intentando pues recuperar jugadores que han funcionado muy bien en Primera Federación, aragoneses que han estado en Primera Federación y que aquí, por lo que sea, pues no se les ha dado la oportunidad. Desde aquí sí que yo creo, no sé si Lalo nos verá, o el director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, pero creo que Raúl Rubio se ha pegado un temporadón en el Avilés, lo ha jugado todo y quizás sea un delantero o un 9 no puro que nos vendría muy bien, ¿eh? Estilo Iván Azón. Yo sé que Rafa lo va a defender a muerte porque ha tenido a los dos, pero bueno, Iván yo creo que ya no lo veremos vestir la elástica del Real Zaragoza. De la misma manera que, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca se quitó 9 muy importantes que yo creo que habrían hecho un gran trabajo, como fue Kevin. Que no lo pudimos disfrutar en la Sociedad Deportiva Huesca más que en la División de Honor Juvenil y un poquito en la tercera.
Y luego vas viendo los titulares de Kevin Carlos ha fichado por X Club, está jugando en la Europa League y tal, y bueno, pues a uno le entran ganas de decir que hemos hecho mal, ¿no? De todas formas, también un pequeño matiz que quería comentar, también es cierto que a Guilló y a Bolo quizás sí que les afectó mucho los rejonazos de pues, las salidas de Gerard Valentín, de Ángel Pérez, de Cortajarena. O sea, han sido piezas fundamentales que Loureiro también. Son piezas que de haberla tenido toda temporada, pues a ver cómo hubiese funcionado el equipo, que seguramente hubiese sido muy diferente. Y respecto a lo que comentabas, a día de hoy, según yo tengo entendido, en propiedad, el Huesca solo tiene a Óscar Silva, a Diego Aznar y a Willy. Y hay 2 jugadores que tienen cláusula por contrato que se puede renovar, que son Jordi Escobar y Michael Avic-Porno. Entonces, estábamos un poco a falta de mimbres. Bueno, a ver, al final yo creo que es un periodo de reflexión importante porque es muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque al final yo, por ejemplo, pues que yo el Zaragoza lo he vivido más de cerca, tengo relación con algunos padres de algunos jugadores, ¿no? Yo sé que Lalo lleva pues ya varios meses trabajando con jugadores que le podían encajar para las 2 categorías, ¿no? Al final, pues yo, por ejemplo, a Jesús Álvarez sí que lo conozco. Jesús es un futbolista que ha funcionado fenomenal en segunda división, que ha sido titular o titularísimo en el Huesca, sino todos los días, casi todos, y también viene de hacer muy buenos años en Ibiza, de hacer buenos años en Primera Federación, pues puede ser un perfil. Dices Óscar Silva, vale, a mí Óscar Silva me parece que es o ha sido un muy buen futbolista, pero a lo mejor dices, pues que este futbolista quizás lo tengo que dejar escapar, ¿no? Yo el otro día, hablando del Zaragoza, decía pues que al final el que es importante, y yo creo que al aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca creo que ha crecido muy rápido y está la tontería muy cerca del aficionado del Zaragoza, que hay que saber dónde vamos a estar el Zaragoza y el Huesca el año que viene. Y que hay que ir a Algeciras y que hay que ir a Antequera. Entonces, al final dice, no, es que Silva hay que mantener, me lo invento, Silva hay que mantenerlo, pues es que igual hay que fichar a Raúl Rubio o a Rubén o a jugadores de este tipo, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que lo que dices tú, que los directores deportivos tienen un arduo trabajo de confeccionar un entrenador que sepa de qué va y futbolistas que sepan de qué va. Sí, también imagino que tendrá mucho peso de cara a la próxima temporada un poco la distribución de los grupos, ¿no? También había muchas cábalas en internet y tal, y la verdad que depende de cómo se fraccione el mapa, la categoría que puede quedar al grupo de Zaragoza y Huesca asusta al diablo, ¿eh? Lo comentaba. En principio, los 4 que descienden no pueden estar juntos. 2 y 2, ¿no? Por lo tanto, 2 van a ir para un lado, 2 van a ir para el otro. Y, hombre, pues creo que vamos a tener mínimo 3 derbis. Juanma Barrero lo comentaba el otro día y yo no lo llegué a entender el por qué, lo comentó en rueda de prensa, que aparte de quejarse mucho de los arbitrajes y tal, que por qué no los habían metido en el otro grupo y los habían metido en este. Y yo dije, bueno, no termino de entender muy bien, porque al final o partes de norte a sur o partes este-oeste, o sea que al final no hay... Sí, pero al final es que parten como en oblicuo, ¿sabes? O sea, pues ahora igual le puede entrar la UDL, que por cierto desde aquí le mandamos a su mister, pues bueno, toda nuestra admiración, lo ha conseguido por segunda vez. Unai Mendía es un auténtico artista, esperemos a ver qué va a pasar con su futuro, y yo en privado ya le mandé un WhatsApp, lo cortés no quita lo valiente, y a Unai le quiero mucho. Otra cosa es, pues bueno, mis disputas con la UDL, que son conocidas. Y lo que hablamos, yo aprovechando ya que tenemos a Jorge y que es un extraordinario conocedor de la Unión Deportiva Balbastro, cuéntanos, vemos muchos cambios, tanto pues en cuestión de directiva como también, pues bueno, la salida de Dani, que ha sido pues la bandera, ¿no? El estandarte de la Unión Deportiva Balbastro a lo largo de todas estas campañas. ¿Cómo lo estáis viviendo en la zona y sobre todo, pues cómo lo estáis asimilando y qué futuro nos depara la Unión Deportiva Balbastro? Yo en lo personal ahora mismo lo veo como un fin de ciclo. Al final ahora mismo estamos en una transición brutal porque no hay ni presidente, ni director deportivo, ni entrenador,
ni jugadores, porque estos se firman una vez hay entrenador, ya como llevan la mayoría de contratos de un año, se van renovando. Entonces, queda pendiente de que se forme una nueva asamblea de socios y se pongan en valor las diferentes candidaturas y se vote a un socio. De momento no se conoce nada. En la última asamblea no se presentó nadie y a partir del presidente pues ya se empiezan a tomar decisiones de quién es entrenador y las diferentes decisiones. También se hablaba el otro día, la despedida de José Fierro, sí que se pusieron sobre la mesa diferentes aspectos, como por ejemplo el hecho de ir a entrenar a Zaragoza. Pues no sé si eso es, depende de la candidatura que venga, pues igual regresa el equipo a Barbastro o se va a otro sitio, pues depende, hay muchos matices. Y nada, la marcha de Dani Martínez, pues qué vamos a decir, o sea, ha sido un entrenador que ha marcado un periodo histórico en Barbastro, nos ha brindado noches históricas junto a su equipo técnico y sus jugadores y vamos, no creo que nadie tenga un mal recuerdo de su paso por aquí, ni mucho menos. Ojalá toda suerte del mundo en sus futuros proyectos. Ojalá verle algún día en la Sociedad Deportiva Huesca, porque sabemos, es conocido que es bastante seguidor del equipo y que menos que un alto aragonés pues, dirigiendo un equipo de Huesca en el fútbol profesional. Ojalá. Ojalá. Lo Es único verdad que no se duerman en los laureles, porque esto ya está comenzando. Bueno, los directores deportivos ya están fichando y todos sabemos que si llegas tarde pierdes muchas oportunidades de mercado. Eso es cierto. No sé si ahora mismo, no sé cómo está esto en el Teruel, pero imagino que Zaragoza y Huesca ya está prácticamente cerrado el cupo, entonces no sé si el Teruel sería una vía para acceder a primera red por la zona, porque habitualmente Dani siempre quería quedarse por aquí por la zona. No sé si ahora quería tomar algún tipo de cambio de rumbo o algo, pero veremos qué sucede con él. Sí que es cierto que se rumorea Raúl Jardín, ¿no? Va a entrenar el primer equipo, no sé al final, porque oí que si Ramón Lozano iba de director de la cantera del Huesca, que no sé si al final eso se ha llegado a ejecutar o no, se llega a ejecutar. Evidentemente si Ramón va, pues puede hacer fuerza también por Raúl, ¿no? Pero vamos, yo Raúl es amigo mío, con Dani tengo buena relación, me he enfrentado con él cuando entrenaba al juvenil del Huesca, que yo entrenaba al Olivar. Y al final dices, joder, apuestas por Guillo, con todos mis respetos a Guillo, un chico que lo ha hecho bien en Primera Federación y le da la oportunidad de entrenar en Segunda División, pues ¿por qué no darle la oportunidad a Dani, que lo ha hecho muy bien en Segunda Federación? Pero es que no es que lo haya hecho bien este año, que este año lo ha hecho de maravilla, sino que lo ha hecho los años anteriores, lo ha hecho con el Brea. Ha sido segundo entrenador en el Tarazona. Entonces al final dices, bueno, a lo mejor Dani Aso, que me parece un pedazo de entrenador, pues lleva varios años fuera porque al final tiene una casuística de vida que le condiciona muchísimo el entrenar, pero ¿por qué no Dani ser entrenador? Yo al final, pues es que muchas veces vamos buscando fuera lo que podemos tener en casa y a lo mejor pues podía ser el momento. Y del tema del Barbastro, pues sí que es cierto que hostias, el que venga detrás tiene que apretar los machos, porque al final sí que es cierto que este año el Aragón ha perdido un integrante, bueno, de momento, en la Segunda Federación, con lo cual a lo mejor puede recuperar el Barbastro, estar en el grupo del norte, los equipos aragoneses, que a mí me parece que de cara a mantenerte es muchísimo más sencillo el grupo 2 que el grupo 3, y lo he venido defendiendo y diciendo durante todo el año. Y bueno, yo creo que sí que hay más tiempo para hacer el mercado, pero sí que es cierto que el que vaya ahora a Barbastro tiene el listón muy alto. Y mucha faena. Jorge Mazón, que ha sido un placer, que ya sabes que contaremos contigo, ¿no? Para hablar de todo lo que ocurra allá arriba en la Sociedad Deportiva Huesca y que esperemos que poquito a poco pues nos vayan dando noticias y buenas nuevas, ¿no? Correcto. Un placer por mi parte también conoceros a vosotros y vamos hablando, por supuesto. Un abrazo. Igualmente. Chao. Bueno, Rafa, no te me vayas porque vamos a tener pues a una institución aquí en la grada FM, un tío que por donde va, como digo yo, triunfa, como la Coca-Cola. Le vamos a dar la bienvenida al Chopo de Utebo, a Edu Loscos. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Lo primero, enhorabuena, porque has ascendido con el Coria a Primera Federación. Sí, nada. Muchas gracias, disculparme la voz también si se escucha un poco mal, que no son los cascos en mi garganta. Y nada, sí, la verdad que muy, muy contentos. Aquí en el pueblo ha sido algo histórico para ellos. Un poco
un pueblo de unas dimensiones así, un poco la idiosincrasia similar a Tarazona, tiene 12.000 habitantes, pues algo así similar, un equipo que no estaba a priori hecho para dar ese salto y bueno, pues se ha ido dando hasta que ya llegó un momento que hicimos un clic y dijimos, hostia, que nos lo creemos, que vamos para arriba. Y ya pues ha salido todo rodado. Pues lo primero, enhorabuena, Edu. Trotamundos, viejo rockero que le gusta decir a Francho. Se han conformado ya un poco los ascensos, ¿no? de segunda federación a primera federación. Ha ascendido el Águilas también, que al final no sé si te consuela mucho, pero bueno, si eres el Utebo te elimina un equipo que para mí fue muy superior en los 2 partidos y luego acaba ascendiendo y dices, bueno, pues entonces me ha tocado uno de los que ha ascendido. Pero me da la sensación un poco, bueno, el Jaén y el Orense, ¿no? Creo que completan un poco una terna de equipos. Con la UDL y ¿quién más ha ascendido? Ya me vendrá a la cabeza. Pero bueno, da igual. Que me da la sensación de que ha sido un poco un año de sorpresas, Edu, en cuanto a los ascensos globales. Quiero decir, el Águilas, pues a lo mejor tampoco, o sea, la UDL sí, pero Extremadura nos dicen por... Extremadura, efectivamente. Extremadura y UDL sí, pero bueno, el Águila seguramente no sé si estaría desde el principio, Coria tampoco. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, sí, como dices, Orense creo que es un poco de nuestro estilo también, que entra a última hora, que había pasado todo el año media tabla, se mete al final y así a priori creo que ninguna de sus 2 eliminatorias era favorito y acaba ascendiendo. Yo, joder, con el putadón, porque hay que decirlo, de que le modificaron, jugándose el playoff, le modificaron la jornada, ¿eh? Ojo, que tiene todavía muchísimo más mérito lo de Orense. Sí, porque es verdad que, bueno, no se llegó a dar la situación, pero sí que es verdad que, bueno, un poco a 3 días de estar preparando la vuelta de una eliminatoria en la que te juegas tanto, pues, aunque no afecte, pues al final la estabilidad emocional justo antes del partido es como, hostia, digo, vale, pero dímelo 2 semanas antes, no ahora. Claro. Pero sí que, bueno, pues un poco lo que decía Rafa, sí que es verdad que además he leído en algún lado que todos los que han subido son los que han jugado la vuelta afuera, que es algo un poco atípico también, porque además el que juega la vuelta afuera en la mayoría de los casos no te vale el empate. Y pues bueno, sí que es verdad que es un poco una situación atípica. Y bueno, a priori también un poco lo que decía Rafa, a priori el grupo 4 partía como siendo uno de los grupos más favoritos o en cuanto a potencial de equipos. Y sí que es verdad que estaba el Águilas con el Utebo, que bueno, al final sí te consuela, pero yo creo que el Utebo no consuela. Bueno, encima sabéis que soy de allí. Sí. Y bueno, pues creo que el Utebo lleva 4 años jugando playoff intentando dar el salto y todos los años les toca cruzarse con algún equipo que acaba subiendo, que el año pasado no creo que les sirva de consuelo. El Talavera también los elimina y también termina ascendiendo. Exacto, pero creo que llega un momento que tampoco te vale de consuelo. Y es que creo, Edu, que tienes que volver a ponerte la portería del Utebo, tío, para ascender. Bueno, déjame descansar 2 días, que he terminado ayer, déjame descansar la cabeza. El de hoy no ha contado porque no, el día de hoy no lo he disfrutado, no lo he contado. Y bueno, a partir de mañana ya pensaremos. Oye, ahora en serio, ¿qué tiene el fútbol extremeño? ¿Qué ha conseguido semejante éxito? Porque el Extremadura, como dice Rafa, bueno, pues era un proyecto que ya sonaba y que bueno, que de hecho pues bueno, ya hemos conocido pues que ya se han metido inversores y demás. Veremos a ver si eso luego no les termina de fastidiar. Pero lo del Coria es que tiene un mérito de la hostia, porque estamos hablando que se han hecho un Tarazona, básicamente. Sí, un poco bueno lo que dices. Que es verdad que este año que lo he podido vivir más desde aquí, pues sí que he podido ver algún partido está en Almendralejo, está en Mérida también, viendo algún partido en Cáceres. Y sí que es verdad que, bueno, Extremadura, lo que tú dices, era un proyecto un poco sí que pensando en ese ascenso, aunque no deja de tener mérito, porque tienes en el mismo grupo a un Recreativo de Huelva, a un Águilas, a una Minera que era muy potente y bueno, quedas campeón y subes, pero tampoco ha sido un paseo lo del Extremadura. Y luego, pues el Cacereño, que estaba toda la liga peleando, ha hecho un tramo final muy bueno y se ha salvado. Y Mérida, que sí que a lo mejor a priori era el que más ha sentado en la categoría, pues bueno, ha hecho una media tabla que a lo mejor para ellos ha sido poco. Y lo que tú dices, pues bueno, Coria, pues como dices, entramos de quinto, nos toca el que casi ha sido campeón del grupo 4, que a priori era uno de los pocos.
la vuelta afuera, lo conseguimos eliminar, nos toca otro segundo, la vuelta afuera otra vez y pues, la verdad que lo que dice es un poco pues al estilo de Teruel el año pasado, de Tarazona en su momento cuando subió. ¿Y cómo ves un poco, haciendo este símil, esta comparativa que estamos haciendo con el Tarazona? No sé si nos has escuchado en la previa de Primera Federación, pues el agujero económico que tiene ahora Tarazona, la rueda de prensa de Aniceto. No sé si tú has llegado a jugar en Tarazona o has jugado en muchos sitios, no sé si en Tarazona has No. No, bueno, Tarazona no. Tarazona no, de momento. De momento. No, pero que bueno, pues esa rueda de prensa de Aniceto, pues un poco haciendo un llamamiento a las instituciones, haciendo un llamamiento a los socios. ¿Cómo de preparado ves a Coria para esto que viene por delante? Que es que hemos tenido en nuestro fútbol al Rozzano, que es un equipo fundado por 4 chicos que entrené yo y conseguimos 2 ascensos a juvenil preferente, o sea, a Liga Nacional y a División de Honor, y han ascendido a regional preferente, ¿no? Les decía que para mí los 2 saltos más fuertes ahora mismo es de primera a regional preferente, y creo que incluso de segunda a primera federación, ¿no? ¿Cómo ves a Coria a nivel de institución, de club, de apoyos, pues para afrontar este salto tan importante? Bueno, pues al final es que, bueno, como ya estabais comentando un poco antes, que os estaba siguiendo, la primera federación es una categoría con tanto contraste, donde por desgracia tenemos ahora un Zaragoza, un Huesca, que vienen de estar en fútbol profesional muchísimos años, equipos con una masa social enorme, y bueno, pues por ejemplo en el caso de Coria, pues como te digo, la población es de 12.000 habitantes. O sea, tu masa social, si todo el pueblo fuera al campo, no llega ni a la mitad de la que puede llegar, por ejemplo, un Zaragoza. Entonces sí que creo que es momento de que las instituciones apoyen, ayuden, porque es más difícil que seas viable por ti mismo, por tu socio, por tu masa social, pero es verdad que aquí si algo tienen, y no sé en Tarazona exactamente qué ha pasado, porque Tarazona siempre se ha caracterizado por tener una gestión modélica. Y bueno, pues aquí es un poco de ese estilo, exprimen todo lo que pueden, intentan hacerlo todo lo mejor con lo que hay, y entiendo que es la línea que van a intentar llevar, pues dentro de sus posibilidades, que no te sé decir cuáles pueden ser porque no es tan reciente todo que no sé cómo está distribuido. Fíjate, un campo de 3.000 localidades, césped natural, que eso está muy bien porque ya cumplen con ese requisito. Sí. Pero claro, según la normativa de la Primera Federación, ya te están diciendo mínimo 4.000 espectadores. Pues ahí sí, ya... sí que es verdad que eso que comentas, pero bueno, sí que creo que luego siempre hay alguna excepción por ahí, algún pequeño vacío legal, ¿no? O depende de quién... Te dejan una moratoria. Depende, ¿no? Depende de quién la pide, bueno, ¿no? Bueno, te dejan una moratoria. No le toques las palmas a Francho, que ya sabes que se pone a bailar a la segunda. Sí, no, desde luego. Hay equipos que tienen patente de corso y hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero bueno, en este caso hay que recordar, que nos lo está chivando Héctor por el chat interno, que sois 2 uteberos que habéis ascendido a Primera Federación. Nico Rodríguez, sí, bueno, con el y tú. Sí, exacto. 2 porteros, uno en cada lado. Sí. O sea que... Y también comparto vestuario con Eric Iglesias también, que estuvo en UTU hace 2-3 años. Sí, señor. Y también ha estado aquí conmigo media temporada. Madre mía, joder, pues sí que habéis juntado ahí a buena gente. Sí. Edu, que te queríamos preguntar por futuro, ya sé que es muy pronto y todo lo que quieras, pero tú ahora mismo pues ya finalizas, ¿no? Contrato con el Coria. Sí. ¿Te quieres quedar allí a jugar en Primera Federación o qué quieres hacer? Bueno, un poco lo que te he dicho, es todo tan reciente. Estamos hablando que ayer por lo menos estábamos en Oviedo, o sea, no me ha dado tiempo de nada. La tarde fue una locura, la noche también, y estoy aterrizando aún, o sea que no te puedo decir mucho, la verdad. Pero tu mujer y tus chicos querrán tenerte ya en casa. Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que eso es un hándicap que pues cuando tienes que tomar la decisión pues siempre pesa mucho, pero bueno, pues al final todo se pone en una balanza y también nos gusta mucho la pelotita y pues bueno, pues mi mujer gracias a Dios lo entiende y bueno, pues ahí estamos todos veranos. La verdad que tiene un mérito de la hostia, porque ya
Yo me acuerdo que lo estuvimos charlando cuando tomaste la decisión de salir de Aragón y decía, madre mía, ¿qué vas a hacer con la mujer y los chicos? Tranquilo que se quedan aquí en Utebo tranquilamente. Bueno. Sí, a ver, es lo que más cuesta de todo, porque al final, pues el día a día, pues con los compañeros, con los chicos, lo disfrutas y yo creo que seguramente, pues por la edad, cada vez lo valoro más, lo disfruto más, pero pues sí que por el otro lado de la balanza de la moneda, pues también te pesa mucho el no poder estar el día a día con tu familia. Bueno, ahora, ¿qué requisitos tiene que tener el club que quiera fichar a Edu Loscos? Bueno, ya me conoce, Francho, tomo la decisión. Si me contacta alguien me gusta, me atrae, me entiendo, me da confianza, pues voy para adelante y bueno, pues tampoco tengo un prototipo de decir esto tiene que ser así, así y ya está. Me adapto, soy todoterreno, he jugado natural, he jugado artificial, he jugado... Sí, igual. Has jugado en todos lados. Sé que hay muchos jugadores, sé que he tenido muchos futbolistas que dicen yo solo quiero jugar en césped natural, yo no tengo ninguna prioridad de ese estilo, entonces pues tampoco me cierra nada. Bueno, lo que te venga Edu a analizarlo, a verlo, ya sea de segunda o de primera, y evidentemente pues yo creo que al final llevas muchos años eligiendo y no siempre se elige bien, pero bueno, este año has tenido la posibilidad, la oportunidad de vivir un ascenso que es una cosa espectacular y bueno, estás con la flechita para arriba, aunque seguro que alguna cosita buena te sale. Yo creo que bueno, yo ahí discrepo, porque yo creo que ha elegido casi siempre bien. Quizás en Melilla y económicamente sí que te podía compensar, pero deportivamente. No, bueno, Melilla a priori, bueno, yo decidí ir allí porque Melilla era uno de los equipos potentes de la categoría y que venía de descender de primera red y el objetivo de Melilla era subir y es una de las cosas que yo me decido porque veía que era un sitio en el que podía conseguir ese ascenso y bueno, pues por una circunstancia u otra se dio un año que no fue lo que se esperaba y por peor circunstancia aún, pues este año les ha tocado la peor cara del fútbol y han consumado un descenso, pero yo creo que cuando elegí Melilla y si tú le preguntas a cualquiera antes de la temporada era uno de los equipos favoritos para estar arriba. Sí, un recién descendido que dices, oye, pues aquí me están ofreciendo un proyecto interesante. Capital de provincia, es que al final... Con potencial, que al final es un equipo con potencial a la hora de firmar, siempre ha firmado buenos jugadores. A lo tonto, te has pateado sitios, y has estado en sitios para vivir, joder, tío. A ver, poca gente puede decir que está viviendo en Melilla, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, bueno, a ver, Melilla es un sitio que la gente tiene un poco la idea de Melilla sin haber estado en Melilla y cuando tú vas a Melilla te das cuenta que es totalmente diferente a lo que tú puedes pensar desde fuera. Es un sitio muy tranquilo, con un clima, no te digo como en Canarias, pero muy agradable también. El invierno es muy suave, no tal. Tienes la playa, es una ciudad relativamente grande, de 80.000 habitantes. Lo tienes todo muy a mano, es muy cómoda y se vive muy a gusto. No hay ningún problema, que la gente ve fantasmas, no pasa nada. Puedes pasear tranquilo, puedes llevar el móvil en la mano, no te lo quita nadie, ¿sabes? Es un poco pues lo que la gente antes de ir, pues está con ese concepto de tal. Los estigmas, Edu, los estigmas. Exacto, pero luego estás allí. Luego estuve allí, estuve muy a gusto, la verdad, y bueno, yo también soy una persona muy tranquila, o sea que tampoco necesito mucha historia, así que estuve muy bien. No eres tú eres como yo, que el Corte Inglés lo pisamos poquito. Lejos, mejor, cuanto más lejos mejor. ¿Verdad? Lo pisamos poquito, entonces esas cosas no las echamos de menos. Demasiada gente hay, demasiada gente. Pues Edu, como siempre, ya sabes que eres un clásico de nuestro programa, que nos alegramos un montón por ti, pero un montón, ya lo sabes, te queremos un huevo. Y a ver, que lo que te venga, sé que elegirás bien, que lo que te venga, que lo disfrutes, que lo aproveches. Y oye, que sigas estirando la carrera, que sigues siendo un juvenil. Exacto. Mientras me dé el cuerpo, que de momento me encuentro bien, lo intentaremos. Y muchas gracias a vosotros, así que cuando queráis. Cuando vuelvas por casa avisa, que echaremos un café. Perfecto. Un abrazo. Que vaya bueno. Un abrazo grande, cuidaros. Chao.
El Chopo Dutebo, pues siempre se le echan falta, ¿no? En nuestro fútbol. Pero sí que es verdad que cuando decidió coger las maletas y marchar, fue una decisión bastante meditada, por él, pero mira, ha crecido muchísimo y yo siempre he dicho que es un portero que quizás ese paso lo tenía que haber dado un pelín antes, ¿no? Es que al final es muy complicado, Francho. Yo, por ejemplo, con Raúl Jariel tengo buenas relaciones, verdad que ahora pues nos vemos menos. Estuve con su hermano hace poco por un tema laboral. Al final, pues a Arenteiro fue con la mujer, con la hija, tuvieron otra. Este año, pues Laura ha estado en Zaragoza, él ha estado en Barcelona, y al final, cuando estás en ese nivel, es muy complicado. Porque al final, pues sí, pues tendrán salarios buenos para vivir por un poco por el trabajo que desarrollas. Los entrenadores echan muchas más horas que los jugadores, pero al final tampoco son salarios como para movilizar a una familia y desestabilizar a una familia, ¿no? Entonces, cuando ya te metes quizá en el mundo profesional, segunda división, primera división ya por supuesto, pues ahí ya la película te cambia bastante, y ya creo que el concepto de vida de toda la familia tiene que cambiar, ¿no? Pero claro, cuando te mueves en estas aguas de segunda federación, primera federación, es muy complicado el gestionar, ¿no? La vida personal con la vida laboral, cuando tu vida laboral es ser futbolista o ser entrenador. Entonces, al final tiene que ser muy duro. No, en fin, lo que hablamos. Muchas veces se pone una balanza y bueno, si te permite, si se da la posibilidad de poder mover a la familia, pero al final también lo sacas un poco de su entorno, ¿no? De lo que es su propia vida, y aquí se vive muy bien, en Aragón se vive muy bien. El propio, nada, ya por terminar, el propio Rubén Díez, pues, joder, ha estado, fíjate, que ha estado en Castellón, que ha estado en Tenerife, que ha estado en el Depor, en Coruña, que ha estado en Ceuta. Pues bueno, él consiguió dar ese paso y ha estado siempre en primera o en segunda, pero en los equipos de primera más punteros, y en segunda, pues ahí ya sí que ya te estás moviendo a un nivel, no sé económicamente hablando cómo será, pero ya en un nivel que es superior al rango que estamos hablando. Entonces, hay una fina línea ahí que la primera federación y la segunda federación te obliga a ser profesionales, con a lo mejor pues sin poder, o al menos lo que tengo yo de concepto de vida y cuando se acabe esto. Sí, eso está claro. Desde aquí también hemos felicitado a Unai Mendía, también a José Val, al de Tardienta, y a Cabetas, que y a Talibi, pero Cabetas, que gracias a Cabetas, como siempre, con ese gol de cabeza, que yo creo que ya lo tiene patentado, pues mira, que ha hecho que la UDL sea equipo de nuevo de primera federación, con lo que le han atizado al pobre Cabetas, a lo largo de toda la temporada. Bueno, son plazas complicadas, al final. Logroño, Soria, que hablábamos, Zaragoza el año que viene, Huesca el año que viene, pues son plazas muy complicadas. A ver si la semana que viene podemos hablar del Club Deportivo Teruel. Esperemos poder tener ahí a un corresponsal, que muchas veces nos dice la gente, oye, pero es que del Teruel no habláis. Pues nos gustaría hablar del Teruel, pero todavía no sabemos quién es el jefe de prensa del Club Deportivo Teruel. Y ha acabado la temporada. Y no será porque nos hemos mandado mensajes, correos y el copón bendito. Esas cosas también el Club Deportivo Teruel las tiene que cuidar, porque creo que en esta casa se les ha dado cancha cuando estaban en segunda federación, cuando están en primera federación, y parece que ha sido abandonar Zaragoza, irse a entrenar a Teruel y pasar de los que hemos informado, ¿no? De ellos, con mucho cariño, y más los que hemos vivido allí y sabemos lo que es llevar la camiseta del Club Deportivo Teruel en otras categorías, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que nos toca. Rafa, que la semana que viene más y mejor, amigo. Un abrazo, Francho. Un abrazo. Chao. Bueno, y damos por finalizado el programa, prácticamente 2 horas menos 10 minutos de análisis del fútbol aragonés. Hemos tenido de todo, para que podáis elegir. A mi compañero, a Héctor Bravo, mil gracias por estar como siempre a los mandos de la máquina, que yo creo que al final te vamos a quitar la L de prácticas y le vamos a poner ya de cabecera. A todos y todas los que nos habéis acompañado a lo largo de este programa, os pedimos lo de siempre: un me gusta, un like, como dicen los modernos, un seguir
a nuestro canal y que la semana que viene pues seguiremos analizando todo lo bueno y que hay del fútbol aragonés. Lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Sed buenos. Adiós.